ese es un trabajo que se inicia desde los propios centros en los que los chicos están cuando son menores de edad. En muchas ocasiones hay situaciones que se complican, que se alargan en el tiempo, porque los países de origen de algunos de ellos son especialmente complicados y complejos a la hora de poder documentarlos, pero yo creo que en esto se ha ido avanzando, se ha ido mejorando, hay un trabajo bastante cercano por parte de tanto la delegación del gobierno como los propios servicios y centros de menores, y se ha ido mejorando, ¿no? Esto puede haber casos concretos, es verdad que se vayan alargando más de lo que nos gustaría en el tiempo, pero la realidad es que estos chicos, la inmensa mayoría ya cuando llegan a la mayoría de edad, llegan con su situación documental totalmente solucionada. Pues Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. 8 de la mañana, cedemos ya también el testigo a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, Pilar Rumeu, Isaac Tacoronte, buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias. El mayor alijo de cocaína en el mar en Europa ha sido en aguas cercanas a Canarias. Hablamos de casi 10 toneladas. Sí, toneladas que fueron incautadas, interceptadas cerca de las costas canarias en una operación conjunta entre Policía Nacional, la Armada Española y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La mayoría de los fardos iban escondidos en una bodega repleta de sal. La operación se ha saldado con 13 detenidos. Es un golpe histórico al tráfico de cocaína. Hoy es martes 13 de enero, comenzamos. El Gobierno quiere lograr una postura común en el Parlamento de Canarias para defender los fondos europeos en Bruselas. También fija su postura crítica de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles en Madrid. Hoy nos visitan Buenos Días Canarias el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Con él hablaremos de este y otros asuntos. Primera sesión del juicio contra un hombre acusado de matar a un joven al que asestó 2 cortes con arma blanca por la espalda en un bar de Las Palmas de Gran Canaria. Esto ocurrió en el año 2023. La Fiscalía pide una condena de 15 años por homicidio, mientras la acusación eleva la petición a 22 años por considerarlo asesinato. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone una bonificación fiscal del 100% en la declaración de la renta para los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos. Sumar, socio de Gobierno, ha dicho que no lo va a apoyar. Podemos y Bildu tampoco. Y este que ven es el hallazgo arqueológico que se ha descubierto en Punta Llana, en la isla de La Palma. Se trata de un espacio sagrado con cuevas artificiales, con alineaciones solares al Teide en la isla de Tenerife, incluso con puertas falsas. Todo esto ha permitido conocer más detalles sobre las ceremonias que realizaban nuestros antepasados. Conocemos que va a hacer noticia este martes. Nos lo cuenta Eva Trujillo. Sí, pues en solo unos minutos vamos a conocer los datos específicos de las islas en cuanto a los resultados del barómetro del empresario de 2025. Es decir, vamos a ver cuál es la percepción social que se tiene de los empresarios y cuál es su aportación a la economía de las islas. Serán presentados por parte de la Asociación Valenciana de Empresarios y la Asociación de Empresa Familiar Canarias en la isla de Tenerife. También este martes estaremos en directo en el desahucio programado para las 10 de la mañana en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 71 años que vive en un barco tras la imposibilidad de acceder al alquiler de una vivienda. La plataforma Derecho al Techo va a intentar frenarlo. Y todo en una jornada donde precisamente está previsto que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital firmen el nuevo convenio para la construcción de 240 viviendas protegidas para alquiler asequible. Y en Santa Cruz de Tenerife acudiremos a la visita que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hará a las instalaciones del Servicio de Información y Atención Ciudadana 012 para conocer los avances tecnológicos que ha desarrollado en el último año.
Y hasta ahora hablamos también de voleibol, el Cuesta Piedra Tenerife, que el domingo conseguía la primera Copa Princesa de su historia. Hemos estado con sus protagonistas, no se lo pierdan un ratito. En el tiempo de deportes hablaremos de voleibol y por supuesto también de baloncesto, porque Pablo Melo ha sido presentado como nuevo entrenador del Spar Gran Canaria en lugar de José Carlos Ramos. Loli Monzón y Laida Saavedra la acompañan en el sueño de la permanencia. Como decimos, en un rato lo vemos todo en detalle. Nos vamos ahora a la isla de Fuerteventura para ver cómo amanece. Es la imagen que nos llega en directo desde el municipio de Antigua, donde, como vemos, el día comienza con cielos despejados y ligera brisa. La temperatura a esta hora de la mañana ronda los 14 grados. Un frente frío que va a dejar más precipitaciones en las vertientes norte de las islas más montañosas y atención porque son probables chubascos localmente fuertes sin descartar tormentas, Pilar, en Lanzarote y en Fuerteventura. Sí, vamos a ver, se lo preguntamos a Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días, porque va a haber prealerta. ¿Cuándo? Hay una prealerta, entra en vigor a las 10 de la mañana. De momento acabamos de ver la estampa en Fuerteventura con ese cielo despejado. Ya el frente ha pasado por la isla de La Palma, muy debilitado. Apenas ha dejado un par de litros en zonas del norte y del oeste de la isla. Tenemos ahora ya nubes de ese frente en el Hierro, La Gomera y en Tenerife, también dejando alguna precipitación de carácter débil. Antes de mediodía llegará la lluvia al norte de Gran Canaria y lo hará también antes de mediodía Lanzarote y en Fuerteventura. En estas dos islas se mantiene una pequeña posibilidad de tener algún aguacero localmente intenso, de ahí ese aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología y la prealerta del Gobierno de Canarias, pero lo cierto es que el frente viene muy debilitado, la cantidad de agua que va a dejar va a ser en general pequeña. El viento va a cobrar protagonismo esta tarde, soplará del norte moderado con intervalos localmente fuertes, ahora mismo apenas hay viento y el otro elemento importante va a ser el estado del mar. Empeorará de forma considerable, terminaremos el día hoy con olas alcanzando o superando los 4 metros de altura en las costas del norte y por el litoral oeste de La Palma, del Hierro, de Lanzarote y de Fuerteventura. Nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Mi papá tiene 70 años de edad, enfermo, y estamos esperando ese acto de buena voluntad por parte del gobierno de Venezuela, que los dejen libres. Por favor, se ponga la mano en el corazón. Este pueblo ya está cansado de tanta injusticia. Pasamos ya a las portadas de este martes y comenzamos con el periódico El Día, fotografía para esa operación contra el narcotráfico con el siguiente titular: coca para regar Europa hasta Serbia. Y también recoge otra noticia: Clavijo reclama a Torres los aeropuertos y la gestión del REF. En el periódico de la provincia la imagen también es para esa operación contra el narcotráfico, los fardos brasileños de la marea blanca más grande y en destacado, impulso al autogobierno de Canarias. Clavijo pide la gestión del REF y los aeropuertos. El presidente canario reclama por carta al ministro Torres una reunión para negociar el traspaso de nuevas competencias. La fotografía en el diario de avisos también es para esa operación policial. Incautan en Canarias el mayor alijo de cocaína de la historia en Europa. La Policía Nacional apresa al oeste de las islas un buque procedente de Brasil que transportaba una cantidad de drogas sin precedentes, 10.000 kilos que estaban a punto de ser distribuidos. Vamos ahora con Canarias. Siente unanimidad en cuanto a la imagen en la prensa del archipiélago. Alijo de coca para la historia, 10 toneladas. En destacado, la sociedad de promoción favoreció a una consejera con un circuito de beneficio. La querella de anticorrupción cuestiona las actuaciones de Encarna Galván y la gerencia respecto a Natalia Medina. El País lleva primera esta fotografía. Estamos viendo a familiares que esperan la liberación de presos políticos en Caracas, en Venezuela. Y el principal titular dice lo siguiente: Trump maniobra para someter al presidente de la Reserva Federal. Y finalizamos con el diario El Mundo, imagen para esas revueltas en Irán y en destacado, Sánchez rectifica en vivienda por la sangría electoral del PSOE. Propone ahora, dicen, bonificar el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler a los inquilinos. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Comenzamos en Gran Canaria. Vemos la Gran Canaria 1, a la altura de Hoya de la Plata. Es la entrada sur a la capital.
El tráfico en este punto es fluido en dirección salida de la capital, mientras en la entrada es algo más denso. Y esta que vemos es la TF5, a la altura de Somosierra, es la entrada norte a la capital. Hasta ahora el tráfico es fluido tanto a la entrada como a la salida de Santa Cruz de Tenerife. Y comenzamos con la mayor incautación de cocaína que se ha hecho por mar hasta la fecha en Europa. Ha sido en aguas próximas a Canarias. Este lunes pudimos ver las casi 10 toneladas de droga en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde fue remolcado el buque que los transportaba. Se calcula que a nivel global solo 3 barcos han sido interceptados con más cantidad de cocaína. Lo que ven son los 294 fardos en los que se distribuían casi 10.000 kilos de cocaína. A nivel europeo, digamos que ha supuesto la máxima cantidad de cocaína incautada en toda la historia. La carga iba oculta en una de las 2 bodegas del barco, donde se camuflaba entre grandes cantidades de sal. El buque había zarpado desde Turquía hacia Brasil y sin tocar tierra regresó de nuevo a Europa, donde debía entregar su cargamento en alta mar. Fue apresado muy cerca de Canarias. Nos vimos abocados a intervenir, dado que distintos grupos en alta mar iban a recoger mediante embarcaciones rápidas este tipo de droga. Hay 13 detenidos, 7 proceden de la India, 4 de Turquía y 2 de Serbia. Uno de ellos iba armado. En un determinado momento la embarcación incautada se vino a la deriva y tuvimos que activar otro tipo de medios. Se trata de una operación en la que además de España han participado Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Francia y Portugal. Y por supuesto, lógicamente, de la Armada y SASEMAR, que son los que nos han prestado de todo el apoyo en agua. Los detenidos han quedado a cargo de la Audiencia Nacional. Mañana se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo sistema de financiación autonómica. De esto se ha hablado este lunes en la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, que sigue insistiendo en que este sistema discrimina al archipiélago. Además, el Ejecutivo reitera su preocupación ante el marco financiero europeo para el periodo 2028-2034 que se negocia en Bruselas. El Ejecutivo canario busca crear un frente común para la defensa de la financiación directa de las regiones ultraperiféricas. Temen que, si los fondos dejan de llegar directamente a las islas, queden a expensas del criterio del Gobierno del Estado, algo que aseguran puede herir de muerte a sectores como la agricultura y la ganadería en Canarias. Ignorar esas limitaciones estructurales que tienen las regiones ultraperiféricas sería de facto, como ya decía el propio presidente Fernando Clavijo, expulsar a las regiones ultraperiféricas del conjunto de los territorios de la Unión Europea. El Gobierno rechaza también lo que ya se conoce del nuevo sistema de financiación. Asegura que la nueva propuesta discrimina aún más a Canarias. La única comunidad que no ha mejorado en su posición relativa en los fondos es Canarias. Creíamos que nuestras singularidades iban a ser atendidas proporcionando más recursos por habitante y resulta que nos encontramos que la singularidad ha sido para dejarnos en la última posición. Este lunes el presidente ha solicitado por carta al ministro de Política Territorial unas negociaciones para que las islas formen parte de la gestión de los aeropuertos y controlen los incentivos del REF. Pues vamos a hablar de este y otros asuntos con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, además de viceconsejero de Presidencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos un día más. Muy buenos días y un saludo a todos los televidentes. Vamos a empezar hablando de lo que va a ocurrir mañana, ese Consejo de Política Financiera y Fiscal. Canarias dice que se discrimina nuestro archipiélago, pero sin embargo el Gobierno de España dice que no. Mañana en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno de Canarias va a rechazar la propuesta que ha hecho de financiación autonómica el Gobierno de España. Y la va a rechazar porque se maltrata a Canarias y se beneficia a aquellas comunidades autónomas que más reciben. Ayer tenía acceso a un dato de varios economistas canarios y dejaban unos números que yo creo que son muy contundentes. Cada canario va a recibir 185 euros menos que la media de todo el Estado español. Pero es que va a recibir 307 euros menos que cada catalán y 479 euros menos que cada valenciano. Y nosotros y este Gobierno de Canarias no podemos permitir que un canario y una canaria reciban menos que la media del conjunto del Estado español. Aquí el planteamiento del Partido Socialista es que nos dan 600 millones de euros
y que los cojamos. Pero la realidad es que a Canarias le corresponden 1.048 millones de euros y por lo tanto no nos conformamos con esos 611 millones de euros más. Tenemos casi el 5% de la población del conjunto del Estado español y apenas nos están ofreciendo un 2,7, un 2,6 de lo que, como si nos correspondiera un 2,7, un 2,6% de la financiación y por lo tanto no nos parece ni justo ni equilibrado. Ni justo ni equilibrado además porque ustedes desde el Gobierno de Canarias también aseguran que esa cantidad, de la que nos acaba de comentar, no responde a los criterios de población, es decir, 600 millones frente a esos casi 1.000. Sí, era un poco el argumento que te estaba diciendo. Al final, teniendo el 5% de la población ajustada, parece razonable que nos correspondieran esos 1.048 millones de euros. Cuando empiezas a hacer los números, se nos deja fuera de muchas partidas y no entendemos por qué. Por ejemplo, se dota una bolsa específica para la lucha contra el cambio climático y solo se permite que se beneficien aquellas comunidades autónomas que están bañadas por el Mediterráneo y sin embargo a Canarias, que es la frontera sur de Europa, vamos a decir el territorio al sur del sur, se deja fuera de esa bolsa de compensación o de esas partidas. Se establecen determinadas bonificaciones en el IVA de las cuales Canarias no se puede beneficiar porque no está en el sistema. Nosotros tenemos el IGIC, como todos sabemos. Bueno, todas esas decisiones van haciendo que vayan minorando lo que recibe cada uno de los canarios. Y al final la principal preocupación es que esto vulnera un principio constitucional que es el de solidaridad entre las comunidades autónomas y que no se apoye más ese principio de ordinalidad que anunciaba el otro día Esquerra Republicana de Cataluña en una reunión con Pedro Sánchez y que sea quien más recibe, quien más aporta. ¿Y qué pasa con Europa? Seguimos hablando del dinero, estábamos hablando de la financiación autonómica y ahora de la financiación, lo que nos llega por parte de la Unión Europea. Estamos mirando con lupa qué es lo que va a ocurrir con ese marco de financiación plurianual de 2028 a 2034 donde Canarias se la juega. Claro, Canarias se la juega a lo largo de los próximos años, ¿no? Tú lo has dicho, 2028, 2034. Son muchos asuntos los que a lo largo de los años Europa ha permitido que Canarias sea más competitiva y principalmente yo creo que es el que es más conocido, es el que tiene que ver con el apoyo a nuestro sector primario, tanto agricultores como ganaderos. Bueno, hay ahora mismo una tendencia a nivel europeo de centralizar todas esas ayudas y que sean los estados quienes las repartan. A nosotros nos preocupa tremendamente que los dineros no lleguen a Canarias, lleguen a Madrid y las prioridades, cómo se trabaja y cómo se distribuye ese dinero, se fijen desde otro lugar que no sea Canarias. ¿No confían en que Madrid haga una buena distribución? Al final aquí hay una realidad y es que las prioridades para el conjunto del Estado español estamos viendo que pueden ser otras diferentes a las que haya en Canarias. Si ya tenemos una financiación que a lo largo de los últimos 15, 20 años ha venido para apoyar a nuestro campo y a nuestros ganaderos, nosotros defendemos que el modelo, siendo imperfecto, es un modelo que funciona, que puede ser revisado. Nosotros lo que pedimos es la actualización, por ejemplo, de la ficha del POSEI, que no se actualiza desde el año 2013 y anda si el mundo no ha cambiado y la estructura de costes no ha cambiado desde ese año y sin embargo no discutir el conjunto completo del modelo que estructuralmente sí está funcionando y ha venido siendo bueno para ser más competitivo en nuestro campo. Nos preocupa cuál va a ser el anclaje en la Unión Europea para otros muchos asuntos también, porque hay ahora como una tendencia a centralizar, ¿no? Parece que la proliferación de la derecha, la ultraderecha en algunos países de Europa, estamos en cierto momento en que se está revisando el volver a centralizar determinados instrumentos financieros y de toma de decisión y por lo tanto es algo que nos preocupa a las regiones ultraperiféricas en general, a los 9 regiones ultraperiféricas y a Canarias en este caso que suele liderar varios de los grupos de trabajo. Y hablando de esas competencias que tiene el Estado, otro de los asuntos que se abordaba esta semana en el Consejo de Gobierno, Canarias va a solicitar más competencias justo cuando el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comentaba hace muy poco que si no había más competencias era porque tampoco se habían solicitado. Clavijo va a pedir una reunión con el ministro para, sobre todo con el tema de los aeropuertos, ¿no? Sí, nos preocupa mucho. Al final AENA, como sabes, el año pasado subía un 6,3, un 6,7% las tasas aeroportuarias, ya ha anunciado que en este año 2026 va a volver a subir esas tasas aeroportuarias y si hay algún territorio que no se puede permitir que estén jugando con la conectividad aérea es Canarias, porque al final un canario y una canaria se tiene que desplazar entre islas por ocio, pero también lo tiene que hacer por trabajo, por temas médicos, por muchos motivos. Como también saben, en Navidad se realizó una licitación para el servicio de controladores aéreos que bueno, dañó bastante la conectividad en la isla del Hierro. Canarias no puede estar fuera de la toma de esas decisiones y por lo tanto nosotros pedimos la cogestión y el poder participar en la toma de decisiones en AENA. Con respecto a lo dicho este fin de semana por parte de Ángel Víctor Torres, yo espero que el ministro apoye decididamente esta transferencia de competencia como expresidente del Gobierno de Canarias y con respecto a haberlo pedido o no, no he oído yo
a Salvador Illa, presidente de Cataluña, Partido Socialista, pidiendo ninguna competencia. A quien sí he oído es a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts. Claro, al ministro Ángel Víctor Torres parece que se le olvida y cuando le interesa son unos quienes los piden y otros que no. Al final lo que estamos viendo es que en un contexto de debilidad extrema por parte de Pedro Sánchez y del gobierno del Partido Socialista se está cediendo más ante aquellos territorios o aquellos partidos políticos que permiten que Pedro Sánchez se siga manteniendo en la Moncloa. De ahí que nosotros hayamos visto con preocupación que la semana pasada, cuando se iba a hablar del sistema de financiación autonómico que afecta a todos los españoles, se haga en una conversación con Oriol Junqueras de Esquerra Republicana de Cataluña en Moncloa y a él sea a quien primero se le da explicaciones sobre lo de todo. Al final Pedro Sánchez está comprando más tiempo para mantenerse en la Moncloa con el dinero de todas las Canarias y de todos los canarios. Y seguimos preguntándole por otra crítica. Está venido por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que cuestiona la misión en concreto pues de Proesca, que es una empresa que usted preside, dependiente del gobierno de Canarias, en el puerto de Dakhla, en Marruecos, diciendo que tanto apoyo del gobierno de Canarias a Marruecos al final puede ser perjudicial, por ejemplo, para el puerto de Las Palmas. Al final nosotros no podemos ignorar la realidad en un mundo global que vivimos y cómo afecta a nuestro tejido empresarial. Y eso es una realidad. ¿Proesca participa directamente en apoyar esa infraestructura o que vaya mejor esa infraestructura? No. Lo que hace Proesca es intentar que los empresarios canarios y canarias estén mejor posicionados a cualquier oportunidad de negocio que haya en esos puertos. A alguien se le escapa que es mejor que sean empresas canarias quienes estén posicionados en nuestra vecindad, en nuestra gran vecindad que se llama en sectores estratégicos. Yo creo que es importante que Canarias esté explorando continuamente cuáles son las oportunidades que hay en su entorno y que África o Marruecos no sea solo visto como un problema migratorio, sino que también vea y sea visto como una oportunidad económica. Al final, para esa misión concreta, que lo que hace Proesca es ayudar a que unos empresarios y unas empresarias canarias se desplacen y estén allí, nosotros entendemos que es un buen hacer por parte de Proesca, que es intentar que los sectores estratégicos decidan de manera conjunta con el gobierno de Canarias cuáles son las opciones de futuro. Otro tema de actualidad es el tema de Venezuela. El gobierno de Canarias ha mostrado ese contacto diario que mantiene con el cónsul y el embajador de Venezuela aquí en España para saber cómo está la situación. No sé si han hablado con estos presos liberados, uno de ellos canario, y además también la mirada puesta también en Cuba, con esos canarios que se encuentran precisamente también allí. Seguimos hablando a diario con Venezuela. Sabes que trabajamos con 26 asociaciones y colectivos diferentes que nos ayudan a poder llegar de la mejor manera posible a esos más de 80.000 canarios, descendientes de canarios que están en Venezuela. Ahora mismo la situación es bastante preocupante, hay una calma tensa, se puede decir, cierto miedo, incluso estamos pidiendo mucha prudencia y ellos nos piden mucha prudencia porque no saben muy bien a qué se van a enfrentar en el día a día. Estamos transmitiendo desde Canarias tranquilidad con respecto a apoyo en medicamentos y algunos alimentos que mantenemos, que lo veníamos haciendo y lo continuamos haciendo, y como tú bien dices, mirando con preocupación también un poco la situación en Cuba, porque como sabes Venezuela enviaba petróleo a Cuba, eso mantenía cierto estatus energético en Cuba que les permitía seguir subsistiendo en muchas ocasiones. Se ha cortado ese petróleo, está llegando cada vez un poco menos, entonces nos preocupa que se deteriore rápidamente la situación en Cuba y también estamos pendientes un poco de qué va a pasar con los descendientes de los canarios allí. Sin duda, muy convulsa toda la situación, ¿no? Alfonso Cabello, gracias por acompañarnos para analizar todos los temas que marcan la actualidad y la agenda del Gobierno de Canarias. Que tenga un buen día y a ver qué pasa mañana en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Buenos días. Nosotros miramos a Venezuela. La reunión entre Donald Trump y Corina Machado va a ser finalmente este jueves en la Casa Blanca. El Gobierno de Venezuela ha anunciado que hasta el lunes ha liberado a 116 presos de las cárceles. Las organizaciones de derechos humanos solo han podido confirmar de momento la liberación de alrededor de medio centenar de personas. La oposición venezolana cifra en 56 los presos políticos excarcelados, una cifra que dista de los más de 100 anunciados por el gobierno, unas medidas ordenadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, con la que Trump asegura tener una buena relación. Venezuela is really working out well. We're working along really well with the leadership, and we'll see how it all works out. Para Delcy Rodríguez, el futuro pasa, como anunciaba en su cuenta de Telegram, por la liberación de Nicolás Maduro y su mujer, mientras algunas personas en Venezuela continúan sufriendo los efectos de los bombardeos del pasado 3 de enero. Como guaireños nos da mucho dolor. Hay niños que están traumatizados, no quieren ir a la escuela, no quieren salir de sus casas. Y de nuevo por redes sociales, Donald Trump sugiere a Cuba llegar a un acuerdo con Washington, pero no revela los términos de dicho acuerdo. Miguel Díaz-Canel, presidente del país, le recuerda que son, asegura, una nación libre.
La situación que atraviesa Venezuela nos explica mirando al pasado reciente del país. El contexto se llama chavismo, incluye la crisis económica institucional que precedió al acceso al poder de Hugo Chávez. Nicolás Maduro fue heredero e hijo predilecto del sistema golpista de Hugo Chávez. Para Ángel Damaso Luis, profesor universitario de la Facultad de Historia de La Laguna, la situación actual hay que analizarla desde el punto de vista de la evolución chavista. El chavismo va a llegar y enseguida va a cambiar las reglas institucionales, económicas, sociales, políticas. Eso no quiere decir que todo lo que se haya hecho en el chavismo esté mal, pero sí que hay una modificación de los patrones de relación con la propia economía, con la dinámica internacional. Durante la década del gobierno de Chávez se consolida una forma de actuar que colapsa con el liderazgo de Maduro. Una crisis profunda en 2015 junto a un sistema clientelar ubican a Venezuela en una delicada situación. Que hay un actor externo que está cambiando la realidad del marco internacional. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez. La figura de Maduro siempre estuvo a la sombra de Chávez. Intenta emular muchas veces el modelo de Chávez sin tener el carisma que tenía Chávez, aunque al final Maduro haya acabado en la era de las redes sociales. Con el chavismo descabezado ahora, según este docente, hay que estar pendientes del papel de las Fuerzas Armadas, de la coordinación de la oposición y sobre todo de los movimientos estratégicos de Donald Trump. Conectamos de nuevo con Eva Trujillo. Eva, el Gobierno de España se prepara para su debate de financiación autonómica. Sí, Pilar, será mañana cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahí se debatirá la propuesta de financiación autonómica que ha provocado un nuevo choque ideológico con el Partido Popular sobre el estado del bienestar y que también preocupa al Gobierno de Canarias, que asegura que esta propuesta quita a los servicios básicos de las islas más de 437 millones de euros. Y el rey Felipe VI se verá este martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Lo hace con motivo de visitar la exposición sobre Luis de Francia, el que fuera primer rey Borbón de España. Eso sí, primero acudirá a un almuerzo en el Palacio del Elíseo con el mandatario francés, según Casa Real. Y este martes conoceremos los resultados que el turismo dejó en 2025 en nuestro país, un sector que según Eseltour ha consolidado su crecimiento tras la pandemia. También veremos cuáles son las perspectivas para este año, todo a unos días de conocer ya las principales novedades de la Feria Fitur, una de las citas más importantes a nivel internacional que se celebrará la próxima semana. Y Donald Trump ha anunciado aranceles del 25% a todos los países que negocien con Irán. Una medida que dice es definitiva y también concluyente. China es el principal afectado. Todo nace a raíz de las protestas que continúan en el país y la represión que se vive. Desde la Embajada de Estados Unidos en Irán piden a sus ciudadanos que tengan un plan para salir cuanto antes. Bueno, pues estas son algunas de las noticias de las que estamos pendientes esta mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un Real Decreto para aliviar el acceso al mercado a la vivienda. Entre las medidas ha destacado una nueva bonificación fiscal para los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos. Su socio de coalición, Sumar, ha dicho que no lo va a apoyar. Después de presenciar una demolición, el presidente Sánchez se ha quitado el casco para anunciar el contenido de un decreto ley para aliviar el mercado del alquiler. Todos los propietarios y expropietarias que no especulen y que por tanto no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas. Poco después se ha comprometido a trabajar el contenido del decreto con su socio de gobierno porque Sumar ha dicho esto. No nos gusta, insisto, porque pone el foco en los propietarios y no en blindar y garantizar el derecho de los inquilinos y de las inquilinas. El PP propone vincular la financiación autonómica con el impulso a políticas de vivienda. Permitiremos, por lo tanto, el uso de los remanentes, ese dinero que no se gasta cuando se cierra el ejercicio, para que los ayuntamientos lo dediquen a este fin. A Vox y a Podemos no les gusta nada la propuesta del Gobierno. Me está contando Sánchez. Sánchez es el principal culpable responsable de la crisis habitacional que tenemos. Pensamos que este Gobierno, en materia de vivienda y de política de vivienda, no tiene perdón. El decreto del Gobierno plantea además limitar los contratos de alquiler de temporada.
Bueno, pues de este asunto vamos a empezar a hablar hoy en nuestro tiempo de tertulia. Lo vamos a hacer con Paco Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lara Carrascosa, bienvenida. Y también Óscar Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los tres. Un nuevo choque político que se avecina, porque ya esta medida presentada por el presidente del Gobierno ya ha demostrado que tiene en contra a sus propios socios de Gobierno. Sí, bueno, hay varios análisis aquí. Bienvenido sea cualquier medida que vaya a incentivar o que vaya a amortiguar los excesos en el alquiler, en los excesos a la hora de comprar, en este caso, una vivienda, porque evidentemente persiste la crisis habitacional en este país, o si no, que se lo pregunten a los más jóvenes, en este caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es lo que más, en este caso, directamente nos afecta. Por otro lado, tiene otro análisis, que es que hay quien señala que este anuncio lo hace el propio Pedro Sánchez, en medio de una agitación política, en medio de una confrontación territorial sobre la financiación autonómica, en medio de confrontaciones en su partido, en medio de una crisis, en este caso, marcada por la corrupción que afecta a su partido y al Gobierno. Y por otro lado, también, de nuevo, una brecha, un nuevo episodio de crisis con sus socios de Sumar, con Yolanda Díaz al frente, que consideran en este caso directamente, que forman parte del Consejo de Ministros, que no es la vía la que tiene que tomar el propio Pedro Sánchez, sino que es la de crear, facilitar y avanzar en la creación de vivienda pública, porque ellos consideran que este tipo de incentivo sería seguir apoyando a los más poderosos, a los más ricos, a los propietarios de las viviendas, y por tanto no entra dentro de ese itinerario, de ese programa electoral de Sumar. En cualquier caso, insisto, cualquier medida, repito, que afecte o que beneficie a aquellas personas que quieran alquilar o comprar una vivienda, bienvenido sea. ¿Creen que es una medida atractiva? Yo creo que no, quiero decir, es una medida atractiva para los propietarios, pero al final lo que profundiza, y estoy de acuerdo con Óscar, es en la desigualdad. Lo que estamos pretendiendo es avanzar en la igualdad y repartir la riqueza en este país, y los que se están embolsando más dinero son los que son propietarios de vivienda, mientras que otras personas, que son la clase trabajadora, si queréis así a gran... Bueno, yo también vivo de alquiler, o sea, por ponerme de ejemplo, pues son los que están engrosando, digamos, que las carteras de esos propietarios. A mí me parece que no es la medida apropiada, pero ellos dicen que la que propone Sumar, que es de nuevo congelar los topes de subida, es inconstitucional, que lo han consultado con varios informes, y que sería malo porque al final lo tumbaría el Constitucional, porque la que se hizo en su momento de topar las subidas venía avalada por el estado de excepción, de alarma por la pandemia. Bien. A mí me parece que no solo hay que construir más vivienda pública, sino que también hay que encontrar un mecanismo regulador a través incluso de la Constitución que protege el derecho a una vivienda para facilitar y topar el precio de los alquileres. Están hablando ahora también de regular el alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada, porque fue lo que se quedó fuera de la ley de vivienda y fue por donde se escaparon los propietarios de las comunidades o de los lugares donde se está aplicando. El asunto es complejo, pero estoy de acuerdo con Óscar que lo que no se puede hacer es no hacer nada. Bueno, un nuevo juego de manos del presidente del Gobierno, rodeado de dificultades por todos lados, que lanza la financiación la semana pasada, este tema de la vivienda ayer, para distraernos de la atención de que es un gobierno agotado, que no se sostiene, rodeado por la corrupción y por los abusos, y que esa es la técnica que viene utilizando desde hace 7 años que lleva gobernando, y que solo demuestra una política errática, concretamente en el asunto de la vivienda. Llegó al gobierno, reitero, hace 7 años, con un problema que no han parado de señalar tanto este gobierno sustentado, compartido con Sumar y con los socios nacionalistas, como el anterior, donde intervenía Podemos, y que sus resultados han sido cero. O sea, la política de vivienda de este gobierno es una política fracasada absolutamente, porque lo único que han hecho durante todos estos 7 años es señalar el problema. Existe un problema, lo sabemos, ¿verdad?, que han resuelto, ha ido a peor. O sea, los precios de la vivienda se han disparado en este periodo de tiempo, y las soluciones que han aportado, es decir, limitar, prohibir, topar, todo este tipo de cuestiones, lo que hace es regular el mercado. El mercado hay que regularlo, pero no regularlo de esa manera que se propone, ¿no? Porque el enemigo es el propietario.
Entonces no puede ser. Si el salir propietario es adelante, enemigo, el propietario no alquila vivienda. Salir adelante, ¿qué probabilidades en el Congreso? Cuando Sumar ha dicho que es un Cero. regalo a los rentistas. Y en Podemos también me gustaría prestar atención a este tuit de Irene Montero ayer, que tras decir, oye, lo del gobierno con la vivienda no tiene perdón, y argumentarlo, la última frase de ese tuit dice que ardan las calles, ¿no? Sí, pero bueno, pero Podemos en este caso es cómplice en la política de viviendas, porque hay que recordar que Podemos formó parte del Consejo de Ministros, fue socio de Pedro Sánchez. Sumar es cómplice también, pese a esta crítica en este momento donde quiere distanciarse del Partido Socialista, porque yo entiendo que cuando tú llegas a un acuerdo con una fuerza política, en este caso con Sumar, que insisto, forma parte del Consejo de Ministros, entiendo que son, cuando llegas a un pacto o haces un acuerdo, bajo algunas líneas programáticas. Y en vivienda entiendo que ya había acuerdo. Cuando se pone sobre la mesa, insisto, las políticas sociales que incluye vivienda cuando tú llegas a un pacto o un acuerdo. Aquí, desde luego, quien políticamente puede salir favorecido políticamente de cara a la galería es el Partido Popular, porque el Partido Popular, recuerden, ya tiene cierta ventaja, porque ya no, es que el Partido Popular, Feijóo, ya hace ya algunos meses atrás, presentó su plan de vivienda. Por tanto, Sumar y Podemos son, insisto, cómplices de estas políticas de vivienda del propio Pedro Sánchez, Partido Socialista. Cómplices. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a contextualizar. ¿No te gusta esa palabra? Hombre, cómplices, quiere decir que yo puedo firmar un pacto de gobierno para una gobernabilidad y tener discrepancias, ya, pues, ¿sabes? Bueno, pues entonces, pero entonces discrepancia y decir, no te apoyo este sistema. Es que estamos todavía pensando en la política de las mayorías absolutas y del bipartidismo, y España es una nación muy diferente y ahora hay que, digamos, que debatir todas estas cosas. Tampoco pienso que el PSOE no haya hecho nada en 7 años en política de vivienda. Ellos tienen una ley de vivienda de 2023 que la mayoría de las comunidades autónomas, incluida la nuestra, el Gobierno de Canarias, se han negado en redondo a aplicar, a pesar de que en algunos municipios lo han pedido que se les aplique, como Las Palmas de Gran Canaria, y el Gobierno de Canarias ha decidido no aplicarla. Entonces, el problema de la vivienda, vamos a centrarnos, no es un problema que afecte solo a Canarias, que tiene unas especiales características como territorio ultraperiférico y limitado porque somos islas, sino que afecta a todo el mundo. En Nueva York, en Ámsterdam, en todos sitios han intentado poner medidas para atajar el problema que tienen de escasez de vivienda, que está acuciado en muchas ocasiones por el alquiler vacacional. Entonces, partiendo de estos temas, yo no voy a negar que esto pueda ser una cortina de humo, porque no lo voy a negar, porque no estoy en la cabeza de nadie. Lo que sí es cierto es que hay que debatir, y las calles, lo de que ardan las calles también, claro. Tú fíjate quién lo dice claro, una persona de Podemos, porque Podemos fue quien surgió de la última crisis fuerte de la vivienda, que vino en 2011, del 2008, cuando empezaron a negar los créditos, los alquileres, o sea que... La crisis de 2008. Claro, entonces dice que ardan las calles, que nosotros volvemos a subir. Esta señora de Podemos consiguió un crédito fantástico para comprar un chalet en Galapagar y ha resuelto su problema de la vivienda. Pues yo no. No, claro. Bueno, pero esas son las políticas a las que me refiero, fracasadas. Ella fue ministra y, por cierto, también Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez. Las políticas fracasadas, esas son las políticas fracasadas de este gobierno. En cuanto a Sumar, bueno, Sumar ya hemos visto que siempre acaba entrando por el aro. O sea, Sumar se pone a debatir. Pero Sumar va a apoyar las políticas de vivienda en el Congreso de los Diputados, ¿sí o no? A decir que no apoya y después los vemos apoyando todas las medidas. ¿Por qué? Porque no tienen la valentía de plantarse. Otra cosa, pues tiene una crisis interna también Sumar, y de eso se vale el propio Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Prefieren colaborar con un gobierno débil y dudoso, ¿y quién saca los beneficios? Los beneficios los saca Esquerra y Jung del apoyo de ese gobierno formado por el Partido Socialista y por Sumar. Porque Sumar es, digamos, vamos, que me quede como estoy. Porque tiene una crisis interna también, Sumar, en la coalición. Si creéis que la solución para mi alquiler, para mí, el de Lara o el de cualquiera de nosotros, va a venir de PP y Vox, estáis equivocadísimos. La ciudadanía, los espectadores, la opinión pública que nos está viendo... Me escuchaste decir cuando él habló de PP, digo, ¿qué propone el PP? No, claro, pues te digo. Pero es que a mí no me da miedo el PP y Vox. A mí lo que me da miedo es que lleven 7 años, lleven 7 años gobernando y que no hayan resuelto el problema, sino que hayan logrado que la pobreza infantil en España sea la segunda de toda la Unión Europea a partir de este gobierno tan solidario. Aquí el problema es que la ciudadanía, la opinión pública que nos está viendo entenderá que se está haciendo política o que se pudiese estar haciendo política con la vivienda. Y desde luego, por ejemplo, en Canarias, yo no ceso en lo que digo, llevan más de décadas en Canarias sin construir viviendas sociales. Claro, no se construye y la gente que nos está viendo estará pensando, es que siguen haciendo política con la vivienda. Los jóvenes no pueden emanciparse, los jóvenes no tienen vivienda, no tienen capacidad
para alquilar o comprar una vivienda. Los salarios son excesivamente bajos. Hay familias que están en riesgo de perder su vivienda. Y de hecho hay gente, hay vivienda, hay personas vulnerables que viven con una familia entera, casi hasta 11 personas, hay algunos casos, viviendo juntos en un hogar. Y hay gente que vive en la calle, hay gente que vive en furgonetas, gente que vive en vehículos. Y hay gente, insisto, que no tiene una vivienda digna. Y ese es el problema que está sufriendo gran parte de la sociedad canaria. Eso fue lo que ocurrió en el 2008 y no lo vimos venir. O sea, ahora sí que lo estamos viendo venir, hay que poner medidas. Vemos que despierta crítica, interés se llevan poniendo medidas el tema de la vivienda, ¿no? Se llevan poniendo, o sea, es que medidas, es que claro, es que hay un problema gravísimo, es decir, tú o yo somos propietarios de una vivienda. No, yo soy de alquiler. Yo soy de alquiler. Brevemente, no, yo no hablo de ti, estoy poniendo un ejemplo, no estoy hablando de ti. No, pues es que yo vivo de alquiler y me gusta que la gente lo sepa. Repetido además muchas veces. Sí, claro. No sé ni tengo interés en saber si es de alquiler o es privada propia tuya, cada uno tiene lo que No, que yo vivo de alquiler, ojalá, pero el banco no me da hipoteca. Entonces claro, aquí resulta que se ponen medidas desequilibradas, que tú alquilas una vivienda, se la alquilas a una persona que luego económicamente no puede pagarte y tú no puedes tomar ningún tipo de acción, tienes que seguir pagando los impuestos municipales, tienes que seguir asumiendo unos gastos de vivienda, o sea, no hay una protección de vivienda de la propiedad privada de la ciudadanía. Despierta interés, pero queremos seguir avanzando y conocer su opinión sobre otros temas. Su opinión Y de vivienda vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando durante mucho tiempo. Bueno, queríamos también comentar que el Gobierno de Canarias sigue insistiendo en que el nuevo sistema de financiación autonómica discrimina a nuestro archipiélago y así lo ha ratificado hace un momento aquí en Televisión Canaria el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Además, el Ejecutivo reitera su preocupación ante el marco financiero europeo para el periodo 2028-2034 que se negocia en Bruselas. Y se beneficia a aquellas comunidades autónomas que más reciben. No podemos permitir que un canario y una canaria reciban menos que la media del conjunto del Estado español. Aquí el planteamiento del Partido Socialista es que nos dan 600 millones de euros y que los cojamos. Pero la realidad es que a Canarias le corresponden 1.048 millones de euros. Bueno, pues esas son las cuentas, 611 millones que llegan y Alfonso Cabello nos dijo, no, 611 no, son más de 1.000 los que deberían llegar a Canarias y cree que ese sistema de financiación, por eso mañana en la reunión lo van a rechazar, el nuevo sistema, pues discrimina a nuestro archipiélago. Sí, bueno, esto es un poco como el ejemplo anterior de la vivienda, ¿no? O sea, otro juego de manos, o sea, no tiene una mayoría el gobierno en el Congreso de los Diputados para aprobar un nuevo sistema de financiación. O sea, que no va a llegar nunca a ser aprobado ese nuevo sistema de financiación, pero sí estamos todos enfrascados en un intenso debate que, por supuesto, desde Canarias tenemos que defender. No es posible ese planteamiento, no es posible que un sistema de financiación se negocie entre el presidente del gobierno y un señor que pertenece a un partido político, porque claro, este señor ni siquiera es presidente del gobierno de la Generalitat o ocupa un puesto de gobierno en la Generalitat, es un miembro de un partido político que encima está inhabilitado para hacer política, ¿de acuerdo? Entonces se pacta con ese señor un sistema de financiación que afecta al conjunto de todas las comunidades autónomas del Estado. No parece razonable, y menos de la manera en que se hacen esos números para Canarias, con lo cual Canarias, que se enfrenta, como bien se decía en la información, a múltiples frentes muy delicados, con el tema del nuevo presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, toda esta serie de cuestiones, con una geopolítica global complicadísima por todos los sucesos que están aconteciendo en el mundo. Entonces, es muy difícil tal y como están las cosas. Además, un sistema de financiación que se negocia primero, se presenta mañana, ya con la tarea ya un poco hecha, y nos comentaba el portavoz que nos ha llamado la atención que hay una partida específica para las regiones del Mediterráneo, por lo tanto, Canarias también queda excluida. Claro, en este caso es la parte donde acentúa ese rechazo el Gobierno de Canarias, como decía el propio portavoz y vicecónsul de la Presidencia, Alfonso Cabello. No es nuevo, ya llevan tiempo ya reclamando un mayor apoyo, una mayor financiación para salvar, bueno, los que son, en definitiva, los pilares básicos de la sociedad del bienestar, sanidad, educación, etcétera, ¿no?
el argumento del gobierno, del Ejecutivo regional, no solamente hay que decir que es el Ejecutivo, Coalición Canaria y el Partido Popular, porque Manuel Domínguez, que es presidente del Partido Popular en Canarias, vicepresidente del gobierno, fue muy duro y tajante en la línea del Partido Popular de Génova Nacional, con Feijóo, su presidente, a la cabeza. Importante, porque evidentemente esa es la hoja de ruta del Partido Popular, rechazo constante a las políticas del gobierno de España, hay que dejarlo claro. Eso por un lado. Dicen que ni en la forma ni en el fondo, y ojo, porque también no es la primera vez que amenazan con acudir a los tribunales, es decir, desde el punto de vista de vertiente jurídica. Habría que ver también si pudiese estar incumpliendo el compromiso, la agenda Canarias, gobierno y España. Y luego, por otro lado, decía el propio Alfonso Cabello que en comparación con otras comunidades autónomas es injusto porque se le da a las más ricas, pero que hay un trasfondo político importante. Decía el propio Paco, en este caso Junqueras, esa reunión también famosa, previa, entre el propio Pedro Sánchez y este dirigente nacionalista, porque, por otro lado, el gobierno de Canarias, también algunos empresarios, sectores empresariales lo están diciendo, hay un trasfondo político, es decir, el ansia que tiene el propio Pedro Sánchez dejando fuera o con menos financiación a otras comunidades autónomas para lograr esos apoyos, esa mayoría parlamentaria, después del rechazo o que hayan dejado casi solo en esa mayoría parlamentaria para tratar de sacar adelante los presupuestos, las cuentas estatales, insisto. Por eso hay otro trasfondo político detrás que habría que analizar. Yo creo que hay tantos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, que él se siente... Lamentablemente hay todos trasfondo político últimamente. Claro, que se pueden hacer mil lecturas, porque lo que él decía de que se siente con Oriol Junqueras, pues yo hago una lectura de que es un paso hacia la normalización, ¿no? Hacia la conciliación en el debate, aunque evidentemente no es lo mejor empezar hablando de financiación con una sola persona, sino en vez de pasar por una mesa donde estén todas las comunidades autónomas. Pero a mí me surgen todavía muchas preguntas. Yo me he leído todo lo que se ha publicado y, primero, no tengo yo muy claro que Canarias vaya a quedarse donde esté, ¿sabes? Porque se ha hecho como una división, ha hecho la consejera de Hacienda, que yo entiendo que lo ha hecho con toda su mejor intención, pero que a mí no me queda claro. Respecto a que se van a quedar fuera de los fondos de la dotación esta de 1.000 millones para luchar contra el fondo climático, yo solo he leído que 2/3 se repartirán entre las comunidades mediterráneas, por ser las más expuestas a los fenómenos extremos. Pero el otro tercio siguiente no sé cómo se va a repartir, no sé si va a ser justo o no. Entonces a mí me surgen muchas preguntas. Y lo que a mí me gustaría es que mañana, o que creo que mañana es cuando se sientan, ¿no? Sí, mañana miércoles. Que cuando se sentaran no con una política del no a todo, ¿sabes? De hacer campaña electoral, sino que se sentaran para ver cómo se puede mejorar esto y cómo podemos sacar adelante un nuevo sistema de financiación, porque el que tenemos está caducado desde 2014. Entonces, a lo mejor es el momento de sentarse y ver a ver cómo se puede hacer. También es cierto que se sienta con Junqueras porque los votos de Esquerra Republicana fueron fundamentales para investir a Salvador Illa. Y esto formaba parte del acuerdo, aunque el acuerdo era muchísimo más ambicioso. Sí, el apoyo en la investidura suponía también un concierto solidario, recaudar todos los impuestos, manejarlo, y todo esto no se ha producido todo ahora, y incluso este acuerdo es un poquito más light, por así decirlo. Aún así, a mí yo tengo muchas preguntas y no voy a decir si es bueno, malo o regular, porque no lo tengo claro todavía. Bueno, el tema del Mediterráneo es un tema viejo, es decir, esto surge a finales de los años 90 y principios de los 2000, con una convención que se realizó precisamente en Barcelona, porque era impulsada por el gobierno de aquella época, de la Generalitat de Cataluña, en el cual se trataba de posicionar a España y, por lo tanto, al Mediterráneo peninsular con el resto del Mediterráneo europeo en su relación con el Mediterráneo de todo el continente africano. Esas políticas que en principio cogieron mucho impulso, pues luego no se desarrollaron como se pretendía en aquel momento por los gobernantes de aquella época, y ahora, con la nueva situación, esto es de máximo interés para Cataluña, ¿vale? El asunto este siempre lo ha sido, no ahora que está reivindicando la independencia por parte de partidos políticos en general, sino siempre Cataluña ha tenido un protagonismo por la zona donde está, históricamente, desde hace siglos, en esa zona del Mediterráneo, y quiere seguir con ello, y para España es fundamental, pero el problema que tenemos es que Canarias es España, está en el Mediterráneo Canarias, necesita unas políticas específicas para Canarias por su propia situación como frontera sur de Europa en el Atlántico. Pues entonces lo que hay que desarrollar son políticas en ese sentido en el Atlántico, que Canarias sea de verdad ese punto de frontera sur europeo
que conecte la Unión Europea, África y el tópico de América. Bueno, ya las cosas no, ya los barcos no van a vela. Y hay que decir que en medio de todo este debate donde se siente maltratado Canarias, entonces, ha aprovechado... No, Canarias lo que Canarias tiene que aprovechar, porque con el tema de los fondos europeos también, Canarias tiene que aprovechar a empezar a plantear proyectos para posicionarse, no solo reivindicar lo que le corresponde y considera que necesita, sino para desarrollar proyectos cara al futuro de esos presupuestos del año 27, para posicionarse en temas como este, no en confrontación con las políticas del Mediterráneo, sino con la necesidad de una política propia para Canarias en el Atlántico. Bueno, pues del Atlántico nos vamos, si les parece bien, vamos a mirar a Venezuela, porque el gobierno anunciaba este lunes la liberación de 116 presos políticos más. En total son 133 los liberados tras el secuestro de Nicolás Maduro. Entre los últimos liberados se encuentran 3 españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, Alejandro González, es la expareja de la abogada y activista hispano-venezolana, también que fue liberada la semana pasada, Rocío San Miguel. Según las ONGs, en las cárceles de Venezuela continúan aún más de 800 presos políticos. Me parece que esa excarcelación de presos políticos está haciendo a gota, a conteo, con muy poca transparencia. Los familiares no saben si su familia está precisamente en ese listado. Bueno, esa es la incertidumbre. También la buena noticia, como hemos contado recientemente, de la liberación, en este caso, del preso del Gran Canario, el periodista Miguel Moreno. Ahora parece ser también, evidentemente, en los últimos días más, hay esa incertidumbre, o esa, como decía Isaac, la falta de transparencia, y de si van a haber más liberación de presos políticos, ¿no? Es verdad que en este caso el propio Pedro Sánchez, que anunció que se había reunido, había mantenido un contacto con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de la República de Venezuela, y que le había pedido que se agilizaran, o que hubiese, es la petición del gobierno, un mayor número de liberaciones de presos políticos. Esperemos que así sea, vamos. Yo la verdad que entiendo que lo están haciendo también a cuentagotas, porque estarán mirando... Debe ser complejo. Sí, que es complejo, dificultades, grado de las condenas, la sospecha. Sí que es cierto, como dices, que algunos de los presos que se han liberado españoles tienen la condición de no poder hacer declaraciones a ningún medio público, que a mí esto hay un protocolo que se sigue. Que esto a mí me sorprende bastante, ¿no? Porque, quiero decir, el derecho, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Entre otras cosas, si estás en libertad. Sí, ¿no? Es un derecho pero fundamental. Nos comentaban ayer precisamente de una ONG, Refugiados Sin Fronteras, que incluso puede haber represalias si hablan. Quiere decir que hay que estar calladitos cuando sales y no... Pues fíjate tú qué acercamiento como evidencia, evidentemente. Sí, como evidencia de que la cosa va, pero no sabemos muy bien cómo va. En este sentido, a mí eso me llamó la atención, y bueno, los agradecimientos que dieron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que parece ser que ha sido uno de los principales mediadores. También esto ha puesto de relieve que esto ocurre todavía, no solo en Venezuela, sino en otros países del mundo, lo de cuando veas las barbas de tu vecino y tal, pim pam, porque Nicaragua también liberó a 20 y tantos presos políticos, entendiendo que así a lo mejor pues daba una imagen. Yo creo que más que nada es un tema de lavado de cara, para parecer más democrático, un régimen que no lo es, vamos. Pedro Sánchez, que le ha pedido a Delcy Rodríguez que continúe esa excarcelación, y que también ha alabado la labor que a su juicio ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno de España, en la liberación de los presos. En esta crisis, tal y como está situada en este momento, o sea, ni Pedro Sánchez ni Zapatero tienen influencia alguna, ni forman parte de la solución, por mucho que se ofrezcan. En este momento, o sea, ten en cuenta que tampoco ni Zapatero ni Sánchez son personas del agrado de Donald Trump, ¿no? que es el que ha hecho la operación allí. ¿Vale? Entonces, Zapatero es un político que se ha dedicado a blanquear a la dictadura sanguinaria del chavismo de Maduro. Todavía, ahora cuando estaban hablando de la libertad de expresión, yo sonreía porque, claro, o sea, imaginemos que hasta el propio gobierno de España colabora con, vamos a ponerlo entre comillas, con la represión. Es decir, oye, cállate la boca, no digas nada, ¿por qué puedes perjudicar? Entonces, Lara nos habla de que es un derecho, y resulta que acepta por si acaso, porque claro, porque no sé qué y porque no sé cuánto, poniendo justificaciones siempre a los gobiernos dictatoriales de la izquierda política en el mundo. Es decir, la situación en Venezuela no sabemos en qué va a desembocar.
puede pasar cualquier cosa. Tenemos que avanzar porque tenemos una entrevista y nos están esperando y queremos hablar con un profesor que nos va a atender. Vamos a hablar ahora de Irán porque según la ONG Iran Human Rights se elevan a 648 los manifestantes fallecidos durante las protestas en ese país, en Irán. Además, casi 10.000 detenidos corren el riesgo de ser ejecutados por las autoridades del país. Son unas protestas masivas que comenzaron a finales del pasado mes por la subida de la inflación y el desabastecimiento del combustible. Desde Estados Unidos, el presidente Trump ha anunciado que analizan intervenir Irán en respuesta a la represión. Vamos a saludar a Miguel Ángel Martín, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, desde su punto de vista, como profesor de Derecho Internacional, ¿cómo ve la actuación de Donald Trump dispuesto a intervenir en el país? Y lo último que ha anunciado es un arancel del 25% a aquellos países que hagan negocios con Irán. Exactamente. Según las noticias últimas que están apareciendo, sobre todo en Telegram, ¿no?, que parece que ahí fluye más, se está en espera de que llegue el martes y se tome una decisión. Tiene sobre la mesa diferentes posiciones de intervención. Está incluso hasta intervención psicológica o cibernética o el uso de la fuerza, ¿no? O sea que parece que ese uso de la fuerza no se descarta, así que estaremos en esta hora, días, a ver cuál es la decisión finalmente tomada. Digamos que sobre la base de ayudar a los manifestantes y que se están, digamos, en Irán, la situación es bastante delicada, bastante grave, y a ver hacia dónde conduce esta acción. Vamos a ver, ¿no? Está un poco a la expectativa de cuál va a ser la decisión que tome en este sentido, que desde luego el tablero geopolítico en un país tan importante, ¿no?, como Irán, pues merece tener la atención máxima. Señor Martín, hablábamos precisamente hace unos minutos aquí de ese bloqueo de Internet, que desde el punto de vista es una obligación, es una violación también de las obligaciones internacionales, ¿no? Claro, ahí, que es otra de las cuestiones que ha comentado el presidente Trump, dice que está esperando que Elon Musk incluso ponga el Starlink en ese funcionamiento. Es una acción precisamente de bloqueo por parte del régimen para evitar que estas manifestaciones vayan a más. Esto, cuando hay una revuelta, ¿no?, es todo cuestión también de si triunfa o no, oportunidad y liderazgo. Entonces, muchas de esas oportunidades también están en la capacidad que tenga de movilización y de coordinarse, ¿no? Porque claro, hay un momento en el que ahí no se sabe hacia dónde puede conducir. Y por tanto, el régimen lo que quiere es evitar que haya ese contacto, al igual que le han mandado un mensaje de texto a todos los padres para evitar que sus hijos pues vayan a estas manifestaciones, recomendándolo. O sea, la comunicación es muy importante en este aspecto y así se quiere evitar. Parece que ha disminuido, pero incluso las imágenes que se ven de esta noche es que también así son masivas y de gente joven, ¿no? Claro, sobre todo, que es lo que comentan, pero de algunos conocidos, los que viven allí, claro, los padres se encuentran con ese temor de qué hago con mi hijo porque están amenazados, es una amenaza, ¿no? El régimen hace todo lo posible para no caer, ¿no? Ahí están, digamos, unas grandes manifestaciones ayer, mostrando ese músculo, pero vamos a ver, no cesa. Sí, profesor, antes de terminar queríamos preguntarle, ¿qué puede hacer la comunidad internacional viendo lo que está ocurriendo? Claro, ahí la cuestión es delicada porque si cae, claro, ese régimen de Ayatollah, podemos encontrarnos con la cuestión del caos, ¿no? Porque no haya un poder capaz de digamos, hacer frente en una zona tan importante. La comunidad internacional, Europa tiene ahí un papel clave y no sabe tampoco a dónde ir. Desde luego, los esfuerzos deben estar y deben hacerse, evidentemente, sin recurrir a la violencia. Vamos a ver, porque es un riesgo. Por eso vamos a ver la intervención de Estados Unidos, que en todo caso serán limitadas. No creo que vayan a más. Pero la comunidad internacional, lo fundamental es ser enérgica en defensa del pueblo y es atroz, ¿no? Estamos hablando de 10.000 que no se sabe, detenidos, las personas que están muriendo son a más. La comunidad internacional es que en todas estas cuestiones debe ser tajante por la responsabilidad de proteger
de los pueblos, ¿no? Que es una obligación pasa, internacional. Es una obligación internacional. Hay cosas que no se pueden aceptar y esos derechos humanos están por encima de cualquier acción de gobierno. Esa es la clave. Van sucediéndose los acontecimientos, profesor, y vamos a ver qué va ocurriendo a lo largo del día de hoy. Miguel Ángel Martín, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla. Gracias por dedicarnos estos minutos. Buen día. Gracias, muchas gracias. Situación complicada en Irán. Óscar, ¿tú cómo lo ves? Muy complicada esta revuelta, además también, como alertan las ONGs, con muertos, con detenidos. Parece que se podría agudizar, insisto, este conflicto, y bueno, pues ahí con la amenaza de Estados Unidos, Trump, donde además Irán dice que está preparada por si hay un ataque, donde acusan a Estados Unidos de que pudiese estar preparando a los terroristas, no descarta esa posibilidad la Casa Blanca. En fin, una situación bastante complicada desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos, desde el punto de vista de derecho internacional, como ha dicho el propio profesor de la Universidad de Sevilla. E insisto, en una situación con muertos, con detenidos, que se puede agudizar en las próximas horas. Yo creo que los derechos humanos aquí lamentablemente es lo que menos prima, porque esta ha sido una revuelta que fue iniciada entre los vendedores del Gran Bazar de Teherán, que son los grandes valedores del régimen de la República Islámica, hay que decirlo, o sea que lo que más les ha dolido, por una caída del valor del rial de su moneda del 40%, por la crisis económica. La dificultad que tenemos aquí es que la caída de Jamenei no solo es el líder religioso de Irán, sino que es el líder religioso de todos los chiíes. Entonces nadie quiere moverle de ahí, porque si cae de una manera violenta, por así decirlo, eso podría tener repercusiones en otros países árabes donde los chiíes son mayoría. Así que el avispero es muy grande. Sí. Jamenei tiene 86 años y no se le conoce sucesor. El malestar es cierto que está ahí, pero ellos están intentando dividir y decir que hay unos manifestantes que tienen la razón y tal, y que hay unos alborotadores, que supuestamente los alborotadores serían los que habría enviado Estados Unidos o cualquier otro país contrario a Irán. Entonces la situación, yo creo que internacional en ese país es muy complicada. Y lo último que ha salido ha sido el príncipe destronado del heredero del Shah diciendo aquí estoy yo, que digo, bueno, esto a mí me recuerda a Fernando VII el Deseado, que luego fue lo peor que nos pudo pasar en la vida. ¿Paco? Bueno, claro, es que justificar que siga un régimen sanguinario como el iraní en este momento, o sea, los derechos humanos los esgrimimos aquí desde Europa como si fuera algo que se conquista solo. Es decir, esto es una dictadura, lo mismo que Venezuela. Pues hay que, o sea, lo ideal desde mi punto de vista es que esta dictadura desaparezca. Eso que estamos viendo ahora son manifestaciones. Y se hablaba de los jóvenes. ¿Por qué? Porque están hartos de la teocracia iraní. Irán es un país desestabilizador en la zona, en Oriente Medio. Irán financia a Hamas, el grupo terrorista. O sea, el objetivo de Irán es acabar con Israel, el objetivo de Israel es acabar con Irán. O sea, es decir, el orden mundial está cambiando. Satrán ha entrado en Venezuela, es decir, las normas que regían el mundo desde 1945 hasta la actualidad ya no sirven para este momento. Se está generando un nuevo orden que legitima pues, a China entrar en Taiwán con la acción de Trump en Venezuela, que si puede seguir hacia adelante, Trump puede entrar en Irán para acabar con este régimen totalitario. Después, lo que deje por el camino, ya veremos las repercusiones que tiene, porque pueden ser terribles o pueden ser guerras civiles internas en esos países. Porque en este momento no hay nadie que se atreva a decirle a Estados Unidos, ni China ni Rusia, quédate quieto ahí. ¿Cómo va cambiando todo, no? En los últimos meses. Sí, hablaba Óscar de los jóvenes, ¿no? Y las mujeres también, estamos viendo el papel importante que están jugando, Lara, en todas estas revueltas. Claro, es que las mujeres allí no tienen derechos humanos, es que a las mujeres se les limita lo más básico. Entonces, sí, lo que sí es cierto es que la mujer que apareció sin hijab y que mandó una foto de Jamenei era iraní, pero estaba en Canadá. O sea, que no estaba en el propio Irán. Claro, las juventudes son las que están viendo que no tiene futuro, que además yo creo que son las más expuestas hasta este corte en Internet a los modos de vida que hay en otros lugares y los que más se están rebelando para intentar salir de esa crisis. Veremos a ver, porque estas revoluciones, como digo, este régimen, que claro que es dictatorial, pero fíjate, si entran aquí y entran como en Venezuela, para llevarse los recursos naturales o para parar la producción de uranio y no cambian el régimen, como han hecho en Venezuela. Bueno, es decir, en Venezuela, mujer,
No, Mujer, sigue el régimen en Venezuela... ¿El chavismo sigue? Sí, claro que sigue el chavismo. Ahí está. Claro que sigue el chavismo. No es María Corina Machado. Vamos a ver en los próximos 2 o 3 meses cómo evoluciona la situación. Ahora, si tú prefieres perpetuar a los dictadores... No, para nada. No, yo lo que digo, y a los antiderechos humanos... No, pues a los dictadores los quitaría todo, ¿vale? Y de hecho los enterraría en fosas comunes, para que supieran más o menos. Después vienen otros y lo sacan de las fosas y los trasladan para otro lado, para generar debates absurdos. Sí, pero que lo que digo es que la intervención de Estados Unidos, que era vista como la gran esperanza para traer la democracia a Venezuela, no ha surgido. Entonces, Estados Unidos se está moviendo solo por intereses económicos y peor aún por intereses de una mente que yo creo que no está en sus cabales. Oscar. No, decir que bueno, todo este panorama lo que está creando además también es una ansiedad humana terrible, sí, ¿no? Decir, en el mundo, por la incertidumbre de que hasta qué punto, hasta dónde vamos a llegar con tanto episodio, con tanta crisis internacional, con tanto conflicto bélico. Efectivamente, que no hemos olvidado, y esto crea desde luego una desolación y una ansiedad humana muy peligrosa. Se está generando un nuevo modelo de todo tipo de relaciones, démonos cuenta de eso. O sea, estamos viviendo tiempos inciertos. Al mismo tiempo que se desarrolla una revolución científico-tecnológica, el orden mundial, porque se regían 2 potencias, a partir de la caída del muro de Berlín, la hegemonía de Estados Unidos, ahora tiene que compartirla con China. Rusia es una potencia de segundo orden, porque está económicamente arruinada, pero tiene armamento nuclear. Entonces, pues bueno, entre los 3 de aquella manera, porque Europa en este momento, en todo esto que está pasando, no pinta lamentablemente absolutamente nada. No tiene capacidad ninguna para influir ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia. Ideológicamente a lo mejor, pero no... Gracias por acompañarnos, Paco, Lara. Gracias, feliz día a todos. Gracias a los 3. Por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a volver a conectar con Eva. Cuéntanos, ¿qué es noticia hasta ahora? ¿Qué tal, Pilar? Pues estamos atentos a las consecuencias que deja el desprendimiento de rocas en el yacimiento arqueológico de La Fortaleza, uno de los espacios más visitados del municipio Gran Canario de Santa Lucía de Tirajana. Exactamente se produjo en un lateral de la cueva túnel. En una primera inspección aseguran que no ha afectado al conjunto del yacimiento. En estas imágenes cedidas por el periódico Canarias 7 vemos el desprendimiento y la gran columna de humo que se originó. Y hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley para los deepfakes, es decir, las imágenes creadas con inteligencia artificial para que sean un delito contra el honor. El objetivo es frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial. Eso sí, habrá límites para aquellas creaciones que tengan finalidades creativas o de ficción y se refuerza la figura del consentimiento. Y el Gobierno de España ha confirmado que Venezuela ha liberado a 3 presos españoles, más en un momento en el que los colegios del país vuelven a abrir y también algunas universidades. Se recupera así poco a poco la normalidad y se consigue aliviar ansiedades e inseguridades de los estudiantes. También regresa parcialmente el transporte público y la reapertura gradual de comercios, aunque cierran antes de que anochezca. Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado se reunirá este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca. Y seguimos hablando en este caso de Ucrania, con 4 muertos y 6 heridos. Es el trágico balance del último ataque ruso con misiles sobre la ciudad de Kharkov. Ataques que empeoran la difícil situación de la población debido a las extremas condiciones de frío que están soportando de hasta menos 20 grados, por ejemplo en la capital, en Kiev, donde su alcalde ha confirmado que unos 800 edificios permanecen sin calefacción por los ataques rusos sobre infraestructuras de energía esenciales. Y les contamos ahora una última hora, mucha precaución en la Gran Canaria 1, a la altura del centro comercial Las Terrazas, porque una colisión múltiple está ocasionando importantes retenciones. En estos momentos hay 2 carriles cerrados y los efectivos de emergencia acuden al lugar para intentar conocer qué es lo que ha pasado y regular el tráfico. Así que mucha precaución si tiene que circular por la Gran Canaria 1.
Y en nada, llega el tiempo de deportes y Fati Febles nos va a contar, Fati, buenos días, otro éxito en voleibol. Sí, en este caso de un equipo tinerfeño, Isaac Pilar, hablamos del Santa Cruz Cuesta Piedra. Muy buenos días, un histórico club que conquistó, como decimos, su primera Copa Princesa en la final disputada este pasado domingo en Madrid, en Torrejón de Ardoz. Ayer por la tarde estuvimos con varias de sus protagonistas, incluido también, por supuesto, ese preciado trofeo. En nada lo vamos a ver todo en detalle. Antes hacemos una breve pausa para la publicidad. Seguimos en Buenos Días Canarias y ahora tiempo para los deportes. Y vamos ahora con el voleibol porque el Santa Cruz Cuesta Piedra conquistó su primera Copa Princesa tras imponerse en la gran final a UCAM Torrejón por 3-1, éxito que por supuesto siguen saboreando. Son las caras de felicidad de unas jugadoras que han hecho historia. El Santa Cruz Cuesta Piedra ya puede presumir de haber conquistado su primera Copa Princesa. Luchadoras infatigables durante las últimas temporadas nunca dejaron de soñar y ante un combativo UCAM Torrejón este domingo saborearon la gloria en Madrid. El año pasado fallamos aquí en Tenerife en semifinales, pero este año, te digo, se han sacado la espinita y la verdad que orgulloso del trabajo que han hecho. Nunca habíamos ganado la Copa Princesa, pero esto es lo único que nos sirve de motivación para continuar con la liga, seguir con el próximo objetivo y conseguir el doblete, que es el ascenso. Una gesta que ha supuesto una inyección de moral para todo el equipo, brillando en la final Lisbeth Arredondo. La internacional cubana, a la postre MVP del encuentro, está disfrutando de esta etapa en el conjunto capitalino. La verdad es que fue muy emocionante, lo disfruté mucho, hacía mucho que no disfrutaba tanto jugando a vóley. Fue muy duro, tanto física como mentalmente, pero el resultado salió y eso da mucha satisfacción. Temporada exitosa que esperan culminar logrando el ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional. Bueno, vamos con más éxitos de voleibol porque el Heidelberg Volkswagen y el Guaguas, que conquistaron recientemente la Supercopa de España, fueron recibidos este martes por el presidente, este lunes, por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Las primeras en llegar fueron las actuales líderes de la Liga Iberdrola con las jugadoras y otros integrantes de la entidad. Más tarde lo hizo el equipo del Guaguas, encabezado por su presidente Juan Ruiz, que también llevó consigo el trofeo, que en su caso obtuvo en Valladolid ante el grupo Erce Soria. Están viniendo con mucha frecuencia y eso significa que el deporte canario pues está triunfando, ¿no? Obteniendo grandes resultados. Es muy difícil competir al nivel que compiten ustedes y además siendo canarios más. Los costes, el desplazamiento, la fatiga, siempre estamos en desventaja respecto a otros equipos, por lo tanto tiene todavía muchísimo más mérito. Santi Aldama es ahora mismo el rey de Memphis y de los Grizzlies. Con sus 15 puntos en la victoria sobre los Nets, el Gran Canario confirma que está ante su mejor temporada en la NBA. Lleva disputados 39 partidos, con una media de 14 puntos y en 2 ocasiones ha alcanzado su récord anotador con 37. Añade casi 7 rebotes y 3 asistencias por encuentro. Su siguiente cita será el jueves ante los Orlando Magic en Berlín. Sí, han oído bien, y en Alemania, por supuesto, va a estar un equipo de Televisión Canaria con Dani Álvarez, Dani Fuentes y José Carlos Reyes para hacer una entrevista en exclusiva con Aldama. Y la Laguna Tenerife intentará revertir su bache el próximo sábado en Bilbao y de paso certificar por fin la clasificación para la Copa ante un Surne que es noveno y justo intenta engancharse al torneo del CAO. Por su parte, el Dreamland Gran Canaria necesita un milagro matemático para llegar a esa Copa y recibirá a un Jopos Lleida que precisamente fue el verdugo de la Laguna esta última jornada.
Y el baloncesto canario está de luto porque ha fallecido Jesús León Chuchi Arencibia. Fue un conocido árbitro, además de directivo y delegado del Club Baloncesto Canarias. Y volvemos ahora a la actualidad deportiva porque Pablo Melo ha sido presentado como nuevo entrenador del Spar Gran Canaria en lugar de José Carlos Ramos. Loli Monzón y Laida Saavedra le acompañan en el sueño de la permanencia. Un reto mayúsculo. Eso es lo que asume Pablo Melo, salvar al Spar Gran Canaria, equipo que se encuentra colista en la Liga Endesa Femenina y con el que este lunes ha tenido el primer contacto. Y ahora simplemente es que se reencuentren, renovar expectativas, renovar esperanzas, que vuelva a aparecer una motivación positiva y a partir de ahí podemos hablar de táctica, técnica, pero si no existe la base, esta que estoy comentando, es muy difícil que salgan los buenos resultados. Una contratación que en palabras del nuevo técnico ha sido express y que no ha querido adelantar futuras incorporaciones a la plantilla. Ahora mismo las jugadoras son las que son y el entrenador que las jugadoras tienen es el que es. Y las dos partes nos tenemos que alinear para sacar lo mejor posible. De esta forma el lanzaroteño lidiará con el milagro de salvar del descenso al Spar Gran Canaria. Bueno, pues con baloncesto acabamos hoy el tiempo de deportes. Isaac, Pilar, por supuesto, mañana volvemos con mucha más actualidad deportiva. Muy bien, te esperamos mañana, Fati. Gracias. Buenos Hasta días. mañana. Ya está en marcha el juicio que sienta en el banquillo en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre acusado de matar a otro en un bar después de una noche de fiesta. Según la acusación, tras una disputa, el acusado fue a su casa, cogió un cuchillo y agredió a la víctima con resultado fatal. La Fiscalía pide 15 años de prisión por un delito de homicidio y 2 más por lesiones a otra persona. Familiares y amigos se concentraban este lunes a las puertas de la Ciudad de la Justicia. La familia del fallecido sostiene que fue un asesinato. A mi hijo lo asesinó, no fue ni en defensa propia, ni fue homicidio, ni fue nada de eso. Fue asesinato y premeditado. Argumentó por el que la acusación particular pide 22 años de cárcel. Que el asesino pague para que mi familia y yo podamos por lo menos descansar y mi hijo pueda descansar. El acusado por su parte asegura que no era su intención acabar con su vida. Pero no fue mi intención. Yo no fui a vengarme de nada. Yo solo quería coger mis cosas y irme para mi casa. Sin embargo, los agentes que trataron con él el día de los hechos dicen que les explicó lo contrario. Fue a la casa, cogió el cuchillo, tenía una pelea anterior y se lo clavó por la espalda. Correcto. Este martes continuarán las declaraciones de los testigos. Vamos con otros asuntos. Tras 20 años de abandono, por fin se pone en marcha el proyecto de rehabilitación de la casona de la calle Cano, en Las Palmas de Gran Canaria, abandonada, como decimos, hace décadas después de un incendio, un inmueble protegido por su valor histórico. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días, Canarias. Unas obras que ya han comenzado y que esta casona se convertirá en un inmueble de 3 plantas, pero eso sí, desde Patrimonio se obliga a que se respete la fachada del siglo XVII. Como vemos, ya está vallado porque acaban de comenzar los trabajos. Nosotros vamos a hablar con Rafael Guerra, él es presidente de la Asociación de CAPA, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Canarias. Vamos a hablar porque se trata de una casa, como tú decías, con un alto valor histórico y ustedes no están contentos con este proyecto de rehabilitación. Buenos días. Muy buenos días. Sí, estamos ante un inmueble de arquitectura doméstica del siglo XVII que durante años estuvo la imprenta Peñate y librería también del mismo nombre. Es una arquitectura interesantísima para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero denunciamos el abandono tanto de la propiedad como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no intervenir, en el que se pudo haber hecho cosas interesantes en su día y ahora se está tomando las soluciones más drásticas que podemos tener, porque al introducir o intervenir en ella una arquitectura del siglo XXI va a deformar su fisonomía histórica y va a devaluar su valor histórico también. Claro, además recordamos que se encuentra en la zona del casco histórico de Triana, pues es una de las pocas casas que quedaban, ¿verdad?, aquí sin ser rehabilitadas. Es que además la Ley de Patrimonio Histórico no permite el cambio de volumetría de una edificación, en este caso una planta más,
y no permite, además es que la ley de patrimonio histórico protege no solo la fachada, protege la protección de un inmueble en todo el conjunto histórico, alcanza a todo el perímetro de la parcela. Claro, entonces usted denuncia que realmente se va a perder, ¿no?, lo que era la esencia de esta casona, aunque se respete esa fachada. Claro, tendremos un falso histórico, es decir, tendremos una arquitectura del siglo XXI con un pedazo pequeño de la arquitectura del siglo XVII. Es un híbrido. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Pues como ven, 20 años que ha estado abandonado. En 2005 sufrió el primer incendio y después ha tenido varios conatos y después, con desavenencias por los propietarios, no se había podido hacer nada hasta ahora. Desde la Asociación de Defensa para el Patrimonio de Canarias denuncian que se va a perder esa esencia del siglo XVII, pero desde Patrimonio han permitido que se haga ese inmueble de 3 plantas, pero como decimos, respetando lo que es la fachada del siglo XVII. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta hablaremos de la depresión, porque hoy se conmemora el Día Mundial y queremos seguir visibilizando este problema de salud mental. Vamos a incorporar además la perspectiva de género, como hacemos cada semana en nuestro espacio de igualdad. Será en unos minutos con nuestra compañera Noemí Galva. Seguimos en Buenos Días Canarias y hablamos ahora de salud, en concreto de la de los más pequeños. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inmunizó frente al virus respiratorio sincicial a 6.512 neonatos y lactantes de todas las islas en el último trimestre de 2025. Según informa la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, este virus es la principal causa de la infección aguda en las vías respiratorias inferiores entre la población infantil menor de 1 año, relacionándose con bronquitis, neumonía y es altamente contagioso, pudiendo transmitirse fácilmente en hogares, en guarderías o en escuelas. Vamos a saludar a Bian Montes de Oca, es coordinador de vacunación de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hablamos de una cifra importante, más de 6.500 menores. Yo no sé si en relación con otras campañas esta cifra ha ido en aumento. Esta cifra es difícil que aumente mucho más porque desde que empezamos a utilizar el Nirsevimab, que es como se llama el producto que le administramos a los recién nacidos y lactantes, pues hemos obtenido coberturas muy altas. O sea, afortunadamente la población y los profesionales sanitarios nos hemos aunado para poder proporcionar la mejor protección a los recién nacidos y lactantes pequeñitos con este producto que no es exactamente una vacuna. Cuéntenos un poco, ¿de qué virus estamos hablando? ¿Por qué es tan contagioso? ¿Qué problemas de salud puede ocasionar? El virus respiratorio sincitial, que se conoce popularmente como VRS, que son sus siglas, quizás la población en general lo oye nombrar más así, es un virus que todos los años aparece. Es una epidemia, igual que la gripe, aparece entre octubre y marzo cada año y hasta el año 2023 no teníamos absolutamente ningún arma para poder ni prevenirlo ni tratarlo. Es un virus que afecta o afectaba al 100% de los menores de 2 años. Entonces, claro, si el virus lo adquirían lactantes muy pequeñitos, menores de 6 meses, pues conllevaba una inflamación pulmonar, lo que llamamos una bronquiolitis, que es la inflamación de las tuberías más finas de los pulmones, lo solemos explicar así para que se entienda, y que le produce dificultad respiratoria a los lactantes pequeñitos. No pueden respirar bien, no pueden alimentarse y con mucha frecuencia pues tenían que, desde luego, ir al pediatra y con no poca frecuencia acudir a un servicio de urgencia hospitalarios e incluso ingresar. Nos ha hecho usted una radiografía de lo que ocurría antes de que se pusiera en práctica esta prevención. Además, un virus que no solamente afecta a los niños, también tenemos que mirar a las personas mayores de 70 años. Sí, como otros virus respiratorios afecta, digamos, a los extremos de la vida, ¿no? A los muy pequeños y a los muy mayores. Es verdad que las consecuencias son un poco diferentes y quizás porque las personas mayores suelen tener también otras enfermedades con frecuencia, pues conlleva incluso más mortalidad en los mayores. La buena noticia es que también
tendremos pronto una vacuna para administrar a esa edad que les pueda proteger de la infección contra el VRS. Pero lo que desde luego ha supuesto un hito que no se ha visto uno igual en los últimos 20 años es la administración del nirsevimab en los lactantes pequeñitos. ¿Y cómo se ha distribuido por las islas? El virus tiene una distribución totalmente universal y la protección nosotros se la ofertamos a todos los recién nacidos y lactantes que entran en la temporada con menos de 6 meses. La respuesta es muy buena en general en todas las islas y eso es de celebrar, porque a día de hoy el administrar a un bebé este producto o no administrárselo puede significar que ingrese o no, porque como digo, no ha habido un hito más importante en vacunología en los últimos 20 años, o sea, ha sido un antes y un después. Efectivamente, usted nos contaba que hay un antes y un después. España ha sido un país pionero en este sentido. Yo no sé exactamente, decimos que ha supuesto un antes y un después, pero se ha propiciado esa prevención de forma real, por lo que usted nos está contando, ¿no? Sí, es que, como digo, el impacto ha sido incluso mejor del esperado. Estamos hablando de que ya en la primera temporada que empezamos a usarlo en toda España, y usted lo ha comentado, por primera vez o de las pocas veces en la que España es pionera en la administración o de una estrategia de este tipo, ¿no? Desde la primera temporada se vio una reducción del 75% de las consultas en atención primaria por bronquiolitis en bebés pequeños. Y 75% son muchas, estamos hablando de una epidemia anual que causaba miles de casos en todo el país, ¿no? Y después una reducción de la hospitalización, de ser hospitalizados los bebés, de un 80%, y llega al 90% los ingresos en UCI, en cuidados intensivos, porque hay que recordar que el VRS también producía fallecimientos en lactantes. De hecho, los pocos fallecimientos que vemos en los últimos años pues están relacionados con bebés que no han recibido esta protección o que tienen otras enfermedades graves de base, ¿no? Habla usted de fallecimientos, por lo tanto, ¿qué consejo le da usted a los padres y a las madres? Pues el consejo es que aprovechen las herramientas que nos pone la ciencia para poder proteger la salud de los más pequeñitos, que se informen solo por fuentes oficiales y por los profesionales sanitarios, que hay a día de hoy, desgraciadamente, en redes hay muchos pseudo profesionales que opinan, y que la administración de este preparado que le van a ofertar en el hospital y en el centro de salud es absolutamente segura y le va a proteger a su bebé. O sea que si tienen algún lactante o en los recién nacidos que nazcan de aquí al 31 de marzo, por favor no duden en administrar este producto porque lo va a proteger. Ya para finalizar, porque esta inmunización está destinada a esos bebés menores de 8 meses, ¿no? En realidad se oferta a los que entran en temporada con menos de 6 meses, y esto es que nacen a partir del 1 de abril. Cualquier lactante que nació a partir del 1 de abril y entra en la temporada con menos de 6 meses se le oferta. Pero se sigue ofertando este producto hasta el 31 de marzo, que acaba la campaña, con lo cual el que haya cumplido ya los 6 meses o tenga más de 6 meses no es obstáculo para nada para recibirlo. Y todos los que van naciendo hasta el día 31 de marzo. Y después a los niños que tienen alguna enfermedad, niños y niñas que tienen enfermedades graves, se les oferta hasta los 2 años de vida. Aquellos que nacen con problemas cardíacos, problemas neurológicos graves, se les oferta hasta los 2 años de vida. Bueno, importantes recomendaciones que nos quedan entonces aquí, y desde luego felicidades por esta prevención que se hace sobre todo a los más pequeños y que evita complicaciones como usted nos ha contado. Había Montes de Oca, coordinador de vacunación de la Dirección General de Salud Pública. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y nosotros continuamos porque estamos atentos esta mañana a un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria. Está previsto que una mujer de 71 años que vive en su barco desde hace 5 años pues sea desahuciada. La autoridad portuaria asegura que la embarcación no es segura. El colectivo Derecho al Techo y los miembros de Mi Barco, Mi Casa se encuentran en el muelle deportivo Elena 10 para intentar frenar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Pues aquí estamos todos los medios y también los colectivos concentrados a la espera de ese desahucio que de producirse sería a las 10 de la mañana. Nos encontramos con Antonio Pérez. Hola, buenos días. Buenos días. Portavoz de Mi Casa, Mi Barco, Mi Casa. Sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo se encuentra Margarita? Pues mira, Margarita se encuentra en su barco
con bastante presión, ya podéis imaginaros, porque desde las 8 de la mañana se ha presentado aquí Guardia Civil, Policía Portuaria, y daros las gracias porque nos estáis dando voz para poder denunciar esta situación. ¿Se puede parar ese desahucio? ¿Hay algunas opciones? ¿Les han dicho algo ustedes, la Guardia Civil, Policía Portuaria? Bueno, hemos consultado y vamos a intentar paralizar esto porque en principio aquí nadie del juzgado se ha presentado. Hemos preguntado a la directora del muelle deportivo, Dacil La Cámara, y ella nos comunica que aquí en principio no se va a presentar nadie del juzgado. La Guardia Civil tampoco tiene notificación de ese aspecto, con lo cual en principio aquí se han presentado con una orden administrativa para intentar desahuciar a una persona de su domicilio. Bueno, Antonio, y ya por último, si se llega a producir ese desahucio, ¿qué opciones tiene Margarita de vivienda? Pues tristemente estamos hablando de una persona que vive en su barco, eso es su domicilio, y opciones no tiene, con lo cual la autoridad portuaria pretende sacar a una persona de su domicilio y dejarla en la calle. Opciones ninguna. Bueno, pues faltan muy pocos minutos para que sean las 10 de la mañana. Nosotros continuaremos aquí para darles la última hora de este desahucio si se llega a producir. Nosotros vamos a estar muy atentos, cualquier novedad se la ofreceremos en este Buenos Días Canarias y por supuesto los compañeros de Telenoticias 1. Vamos con más asuntos. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Depresión, una jornada en la que queremos seguir visibilizando este problema de salud mental y en los próximos minutos lo vamos a hacer además incorporando la perspectiva de género, como hacemos cada semana en nuestro espacio de igualdad. Sí, porque además, Pilar, la violencia de género es uno de los factores de riesgo fundamentales para sufrir, por si fuera además poco, un problema de salud mental. Noemí Galván, responsable de Igualdad de Televisión Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pilu, Isaac. Obviamente hay que ir a los datos lo primero y sepan que la macroencuesta de violencia de género del Ministerio que conocimos el pasado mes de diciembre revela que el 82%, más del 82% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual ha tenido un problema de salud mental como puede ser el de la depresión. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Pilar Álamo, ella la responsable de igualdad, de la coordinadora de igualdad de salud mental Atelsam. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, si empezamos por esos datos, tenemos que hablar también de que la Organización Mundial de la Salud ya ha especificado que las mujeres tenemos más riesgo además de sufrir un trastorno de salud mental como puede ser el de la depresión. Sí, primero dar las gracias por hablar de salud mental y hablar de salud mental con perspectiva de género. Yo creo que eso es algo muy importante y que todavía se hace de manera muy escasa. Cuando hablamos de salud mental, yo creo que para partir no solo de los datos, sino para partir un poco de la concepción, tenemos que entender que la salud mental no es algo individual y que se forme de manera aislada, sino que está entrecruzada y entrelazada de manera profunda con las estructuras sociales en las que vivimos y nuestras condiciones de vida. Datos como el de la macroencuesta yo creo que son bastante evidentes de cómo la violencia de género afecta e impacta de manera determinante en la salud mental, no solo que impacte de una manera transitoria, sino que impacta de manera permanente, ¿no? En la macroencuesta también hay datos de más del 44% de las mujeres que afirman haberse visto afectadas psicológicamente por la violencia, pues dicen que siguen teniéndola, ¿no? Y esto es algo también para tener muy en cuenta, ¿no? Como no solo los factores que se suele pensar individuales, biológicos, afectan a la salud mental, sino, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, en sus determinantes, en su modelo de determinantes de salud, hablan del género como uno de los determinantes más importantes que impactan en la salud mental de todas las personas, ¿no? Como mandatos de género de hombres y mujeres, pero también nos ponen sobre la mesa como las desigualdades estructurales de género, donde la violencia de género, su más exponente, es un factor de riesgo para tener problemas de salud mental. Afirman, ¿no?, a grosso modo en estos determinantes sociales, que ser mujer es un factor de riesgo para tener problemas de salud mental, no debido a causas biológicas, genéticas, sino a causas estructurales, ¿no? Y por lo tanto esa mirada también tiene que estar muy presente y por eso es muy importante la perspectiva de género cuando hablamos de salud mental. Cuando hablamos de violencia de género y salud mental hay que hacerlo de dos formas, dos puntos de vista diferentes. Por un lado, lo tenemos como secuela, pero al mismo tiempo también el tener un problema de salud mental como puede ser el de la depresión al que nos referimos hoy, también te hace más vulnerable a la violencia de género, a que sufras más.
Es evidente y por eso doy las gracias a estar aquí. Trabajo en una entidad de salud mental Atelsam, y somos la única entidad en Canarias que tiene un programa específico de igualdad, ¿no? Y eso, siempre digo, no tiene que ver con la innovación, que sí, porque somos la única entidad, tiene que ver con la falta de perspectiva de género en salud mental. Y hay falta de perspectiva de género por entender cómo afecta la violencia de género en este sentido a la salud mental. Muchas mujeres son diagnosticadas con un trastorno depresivo, pero sus contextos de vida no son tratados en consulta, ¿no? Se invisibiliza esas causas estructurales y se trata únicamente, normalmente, solo con medicación, ¿no? No quiero demonizar la medicación, sino que hay que contextualizarla, ¿no? Y no puede ser la única respuesta. Y está el otro lado también, que es muy importante y que no se visibiliza, ¿no? Y que es una parte importante también de nuestro trabajo. Cuando tienes un diagnóstico en salud mental, es un factor de riesgo estar en situaciones de violencia de género. Y esto es debido porque a un término que se utiliza mucho hoy en día, que es la interseccionalidad, ¿no? Las mujeres con un diagnóstico de salud mental viven las mismas discriminaciones que el resto de mujeres por ser mujeres, pero además se le unen el resto. Discriminaciones por tener un estigma, ¿no? Por el estigma de salud mental y esa percepción todavía negativa que se tiene sobre los problemas de salud mental y que las exponen a muchas más situaciones de riesgo y a una etiqueta de falta de credibilidad cuando esta violencia se habla, ¿no? de falta de credibilidad en su relato. Pilar, casi para ir terminando, fundamental en este día también visibilizar los estigmas, ya hacías referencia a algunos de ellos, que afectan a las mujeres con un trastorno, por ejemplo, de depresión. Bueno, en general, los diagnósticos en general tienen esta etiqueta de falta de credibilidad, de falta de capacidad, ¿no? Y de falta de veracidad también en su relato. Y el diagnóstico no solo moldea esta discriminación interseccional, las formas de violencia que viven las mujeres por esta percepción social, sino que además los maltratadores usan el diagnóstico como una herramienta de control hacia ellas, ¿no? Porque son conscientes de que no solo tienen muchas más dificultades de llegar a ayudas sensibles a su situación, sino que además pues bueno, sabe que tienen mucha más dificultad de generar denuncias y que cuando estas se producen, pues que se crean o también es usado muchas veces el diagnóstico como una forma de amenaza, ¿no? Cuando hay custodia de hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamental además, y casi terminamos ya, algo que ha hecho Atelsam, además coincidiendo con el 25 de noviembre de este año, que es visibilizar una realidad que se conoce menos, que no entra en las estadísticas de violencia de género, pero son los suicidios que se producen por parte de muchas mujeres con una patología de salud mental que han sido víctimas además de violencia de género, que es una realidad que no forma parte de ninguna estadística, pero que está ahí y que es cada vez más habitual, ¿no? Realmente es algo totalmente invisibilizado, ¿no? De la cantidad de suicidios, cuáles, ¿no? Tienen este contexto de vida de violencia detrás. Se llega a estimar que después de los feminicidios es la causa de muerte más probable en las mujeres, ¿no? El haber estado en situación de violencia de género, pero, como tú dices, sigue siendo una realidad totalmente invisibilizada. Pues Pilar Álamo, coordinadora de Igualdad de Salud Mental Atelsam, gracias por acompañarnos y también ayudarnos a visibilizar este día. Y, por cierto, algo que recordamos y recuerdan también desde la entidad, que la igualdad también es un factor protector para bueno, no estar en riesgo de violencia de género y también un factor de protector de salud mental. Exacto. Gracias Pilar por Muchísimas habernos acompañado. Estamos muy atentos a todo lo que nos has contado, a todos esos mensajes. Y Noemí, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, pues vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos ahora hasta La Palma, porque allí se ha producido un relevante hallazgo en Punta Llana. Se trata de un complejo ritual aguara con puertas falsas y alineaciones solares únicas en Canarias. Un hallazgo muy reciente en el que se encuentra Magali Cáceres. Fíjense si es reciente este descubrimiento, que aún su ubicación exacta se desconoce. Nosotros hemos llegado aquí después de caminar durante unos 45 minutos por un terreno totalmente escarpado. En este lugar lo que sí les puedo decir es que parece que el tiempo se ha detenido, al menos durante los últimos 500 años. Miguel Martín, muchísimas gracias por habernos traído hasta aquí y contarnos
¿Qué lugar es este? Bueno, este lugar es un sitio muy importante para la arqueología de Canarias en general, por el carácter que tiene, es un carácter ritual vinculado a lo sagrado, porque los elementos que contienen, que son muchísimos, existen no solo en la variedad, sino también en la cantidad. Son muchos los elementos que hay, entre ellos cazoletas, cúpulas, canales, escalones, lo que conocemos también como puertas y ventanas falsas y figuras antropomorfas, o sea que estamos hablando de muchos elementos y en gran cantidad. La gran diferencia que tiene con otros yacimientos, con otras localizaciones de Canarias, es la gran cantidad precisamente de elementos variados, Miguel. Sí, eso es lo importante, o sea que tiene una variedad tipológica muy grande, que eso no es nada habitual en los yacimientos, que suele haber una o dos tipologías, pero tantas, estamos hablando de más de 6, 7 tipologías diferentes de elementos, y eso es único. No conocemos ningún lugar en Canarias, que a lo mejor lo hay, pero no lo conocemos, que tenga tanta variedad tipológica, y no solo eso, sino la cantidad también. Y este lugar, como otros tantos de Canarias, localizado de forma fortuita por un grupo de caminantes que desde una ladera de enfrente localizaba algún elemento. Sí, son profesores, maestros del colegio de Punta Gorda, que estando de ruta por la zona observaron las cuevas, se dieron cuenta de que con los prismáticos habían elementos también distintos, y bueno, se hizo una visita, confiaron en mí para que viniera, y ahí vamos, se nos abrió un abanico enorme de posibilidades por la gran cantidad de cosas que encontramos. ¿Se marca ahora un antes y un después de este descubrimiento en La Palma? No sé si un antes y un después, pero sí un después que siempre hay que investigar, que hay que analizar y darse cuenta de la importancia del lugar. Esta importancia también la marca el tiempo, que eso es importante decirlo antes de nada, porque estamos hablando del solsticio de invierno, y es cuando el sol de esta zona se ve el Teide perfectamente, y en el solsticio de invierno el sol sale por detrás del Teide, o sea que eso es una marca temporal importantísima que nos da muchas pistas para unificar este espacio, o sea, lo que es el espacio, con el tiempo. Miguel Martín, muchísimas gracias por habernos traído hasta aquí, por mostrarnos este nuevo descubrimiento del que seguro poco a poco iremos averiguando más cosas. Gracias. Gracias a ustedes. Iremos averiguando muchas más cosas para transmitírselas a ustedes. Desde luego es un entorno maravilloso, y finalizo como comenzábamos, diciendo que aquí parece haberse paralizado el tiempo. Sin duda interesante hallazgo. Y vamos ya a recordar la previsión del tiempo, porque a esta hora, a las 10 de la mañana, en unos minutos, empezaba una prealerta, Isaac. Sí, prealerta por lluvias nos va a sacar de dudas Vicky Palma en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿no, Vicky? Buenos días de nuevo, sí, en Lanzarote y Fuerteventura, pero hay que pensar que el frente ha llegado muy debilitado, apenas llega a los 4 litros, por ejemplo, en la isla de Tenerife, en la isla de La Palma, y es poco probable que al final vaya a haber aguaceros, al menos generalizados, de carácter importante. Sí que es cierto que nos despertamos con ese frente visitando hoy el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología emitía ayer un aviso amarillo ante los probables chubascos localmente fuertes en Lanzarote y en Fuerteventura, y vamos a ver la imagen de satélite a esta hora. Ha ido cruzando el frente de las islas, tenemos esa nubosidad afectando parte del archipiélago, la más compacta acercándose a Lanzarote, al norte de la isla de Fuerteventura. Al paso por las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, el frente apenas ha dejado 4 litros en La Palma y también algunos puntos del norte de la isla de Tenerife, pero se mantiene esa pequeña posibilidad de tener chubascos a lo largo de las próximas horas. Otro de los elementos que va a ganar importancia en el día de hoy, también la jornada de mañana, va a ser el viento. Estamos viendo la predicción de viento general, donde hay colores significa que el viento medio supera los 25 kilómetros por hora, los colores más amarillos estamos hablando ya de vientos 40-50 kilómetros por hora. Hoy se va a intensificar, mañana tendremos viento moderado con intervalos fuertes, y en la jornada del jueves el viento va a remitir en prácticamente todo el archipiélago, quedará algo de viento en los canales entre islas. ¿En qué se va a traducir esta situación a lo largo de las próximas horas? Pues hemos puesto el símbolo de chubascos todavía hoy, aunque lo que va a caer son precipitaciones de carácter débil, disperso y residual ya en la cara norte de las islas de mayor relieve. Las asociadas al frente pues prácticamente han pasado de las islas occidentales, llegarán a Gran Canaria en torno a mediodía
mediodía no van a dejar lluvias importantes y sí que puede empezar a llover ya en cualquier momento en la isla de Lanzarote. Es muy probable que al final del día la isla más beneficiada por la lluvia sea Lanzarote y se mantiene esa pequeña posibilidad de que sí que pueda haber algún aguacero puntualmente fuerte tanto en Lanzarote como en la isla de Fuerteventura, pero no va a ser unas lluvias generalizadas. El viento va a cobrar importancia. Esta tarde-noche tendremos viento de componente norte moderado con intervalos fuertes en prácticamente todo el archipiélago. No va a haber cambios de las temperaturas y si tenemos un elemento significativo hoy, el mal estado del mar va a ir empeorando a medida que avance el día y esta tarde-noche esperamos olas que pueden alcanzar y superar los 4 metros de altura en las costas del norte y también en el oeste de La Palma, del Hierro, de Fuerteventura o de Lanzarote. De cara a la jornada de mañana, una jornada tranquila con viento del norte y del nordeste principalmente moderado. El alisio va a acumular nubes en la cara norte de todo el archipiélago. Las nubes pueden llegar hasta unos 2.000 metros de altitud por la mañana, se situarán por debajo de los 1.800, 1.700 metros por la tarde y podrían dejar escapar alguna que otra gota. La mayor probabilidad de lluvia se concentra principalmente en medianías del norte de la isla Gran Canaria, por eso solo hemos puesto el símbolo de precipitaciones en Gran Canaria. En el resto de las islas alguna gota, pero poco importante en general. Vientos que mañana por la tarde-noche irán perdiendo intensidad y todavía mañana vamos a tener mal estado del mar casi generalizado. En muchas zonas costeras del sur el oleaje rondará los 2 metros y en las del norte seguiremos con olas de más de 3 metros de altura, oleaje que también afectará al oeste de La Palma, del Hierro, de Lanzarote y de Fuerteventura. Y nos vamos a despedir con una imagen que ustedes compartían con nosotros de la jornada de ayer, vista desde el norte de la isla de Tenerife. Ayer fue una jornada de cielos prácticamente despejados con algunas nubes de tipo alto poco importante y se dejaba ver en todo el norte de la isla de Tenerife pues muy buena visibilidad, el teide nevado y un aviso de que se acercaba algo, que es este frente que nos está cruzando hoy. Vemos la imagen de Tenerife, seguro que en los próximos días nos llega alguna de Lanzarote, que está verde después de verse beneficiado con esta lluvia. Lanzarote y Fuerteventura están verdes de una manera espectacular, como hacía muchos años que no se veía, que son paisajes que hacía tiempo que no recordábamos en el archipiélago. Bien. Las que nos quieran enviar estaremos muy agradecidos para enseñarlas. Y están pasando frío en Lanzarote y Fuerteventura, ¿eh? Acostumbrados a otras temperaturas. Mucha gente piensa que no hace frío en invierno en las dos islas y hace frío en cantidades similares a las que se puedan registrar en medianías del norte de las islas de mayor relieve. Hay que llevar abrigo, sobre todo si nos vamos a zonas del interior. Pues Vicky, mañana más. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues nosotros vamos a volver a conectar a esta hora de la mañana con Eva porque seguimos atentos al tiempo. Sí, Pilar, los servicios informativos vamos a seguir pendientes del tiempo, ya lo han oído, vuelven las lluvias, pero especialmente va a ser en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, con esa prealerta. Aunque se espera que sean moderadas, no se descartan también chubascos fuertes. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana, nos lo cuenta Manu Cruz. Buenos días, Canarias. Sí, aunque ahora mismo lo pueden ver, aquí en Fuerteventura luce completamente el sol. Ese frente frío que va a cruzar el archipiélago podría dejar aquí en Fuerteventura y en Lanzarote acumulaciones de más de 15 litros por metro cuadrado. Y ojo, no se descarta que vayan acompañadas también de alguna tormenta, unas lluvias que no han parado de repetirse durante todo el mes de diciembre y que, como pueden comprobar, han teñido de verde el árido paisaje de las islas más orientales de nuestro archipiélago. En esa foto de verde, pues ahí ya la veían en ese paneo que hacía nuestro compañero. Pero también a esta hora de la mañana estamos pendientes en el carnaval. Comienza uno de los momentos más relevantes de cara a la economía y a la financiación de esta fiesta en Santa Cruz de Tenerife. Les hablamos de las subastas de los kioscos que van a ocupar las calles y ahí está Mari Martín. Mari, cuéntanos, ¿ya ha empezado? ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días, Canarias. Estamos a tan solo unos minutos de que arranque oficialmente esta subasta de gran relevancia de cara a la financiación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Para que se hagan una idea, lo vemos en datos, van a ser 85 los puestos que estén acreditados para las calles en Santa Cruz de Tenerife y de esos 85 serán 53 aproximadamente los que se subasten durante la mañana de hoy. El resto ya están reservados para patrocinadores oficiales del carnaval, pero vamos a ver estas cifras un poquito más en profundidad y vamos a saber también lo que suponen para la financiación de las fiestas del carnaval chicharrero con el concejal de fiestas de la capital tinerfeña, Javier Caballero, que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días.
Javier, ¿qué supone? ¿Cuál es la inyección económica, la importancia para la financiación del carnaval de esta subasta? Pues mira, hablamos de que aproximadamente de los 7 millones de euros que invertimos en carnaval, 1 millón viene de fuera, o bien de patrocinadores, o bien de este tipo de subastas, y en este caso el año pasado logramos recaudar casi 230.000 euros. Vamos a ver cómo se sucede la cifra en esta ocasión, pero desde luego es una inyección bastante importante, ¿no?, para el desarrollo del carnaval. Estábamos comentando antes tú y yo, ¿cuáles pueden ser las localizaciones más demandadas, las más buscadas? Pues mira, probablemente donde más gente participe, ¿no?, en el carnaval. Estamos hablando de zona de Plaza del Príncipe, de zona de Plaza de la Candelaria, de zona del Águila también, Villal Barbás, que son zonas pues que concentran un mayor número de público por la noche, y al final lo que buscan también la gente que se presente, que tiene un puesto, pues es sacarle rentabilidad al puesto, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros nos despedimos porque esta subasta está a punto de comenzar. Son aproximadamente 70 personas las que van a luchar, los que van a pujar por un puesto, por tener un hueco en el carnaval de la calle de Santa Cruz de Tenerife este año. Bueno, el resultado y el precio más caro se lo contaremos a las 2:30 en el Telenoticias 1. Terminamos así, les recordamos nuestro número de WhatsApp, es el 679-773-238. Si prefieren escribirnos por correo electrónico, pues pueden hacerlo a oficinadelespectador@tvcanaria.tv, y como cada miércoles les vamos a dar respuestas a esas dudas o denuncias que ustedes nos planteen. Bueno, pues acabamos ya nuestro programa de hoy y lo hacemos desde Fuerteventura. Sí, porque lo acaba de decir Vicky Palma, junto a Lanzarote se encuentran precisamente en prealerta por lluvias. Esta que ven es la imagen en directo que nos llega desde La Ampuyenta, en Puerto del Rosario. Se ven cielos parcialmente nublados, aún sin lluvia, pero bueno, ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales, en la web y también en el Telenoticias 1. Nosotros regresamos mañana a las 8 de la mañana para darles los buenos días, Canarias.